y llegó la máxima. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos ya inmediatamente. Bueno, ya tuvimos 3 horas de 2 en vivos previos en donde hablamos de Mr. Supra y donde hablamos incluso con Guillo Layuz, que es Mr. Supra Argentina 2024. Nos compartió cosas invaluables, muy a la limón de lo que está pasando ahorita allá en el Mr. Supra, allá en Polonia. Y bueno, pues ya también hablamos de las Miss Supranational. La próxima semana vamos a estar en las vísperas ya del Miss Supra, que va a ser el viernes, siendo hoy jueves. El próximo jueves estaremos ya en la víspera del Miss Supra, que será el viernes 27, y al día siguiente tenemos el Mr. Supra. Ahora, la Miss Supra que recién coronen va a ser la chica que va a coronar, o ponerle la bufanda más bien, al Mr. Supra National. ¿Cómo están? Los leemos, ya llegaron aquí mis chambelanes de la belleza, y bueno, vamos a estar platicando. Hay tanto tema. David Ortega, bienvenido. Cuquita Pons, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por aceptar y por acompañarnos por acá. Oye, ¿te ves cómo andas bronceado? ¿Anduviste hoy en el sol? ¿Tú crees? No, es la luz, yo creo. Sí, Me es la puse luz. Yo crema. dije, Acapulco en la azotea. Me bañé. No, hombre, ¿qué? Está bien nublado acá, llueve y Sí, llueve. acá también. Acá también, acá ya nos hacía mucha falta, gracias a Dios. Qué Sí. bueno que hubo manera de que lloviera. Y Jorge Portillo también está por acá. Saludos, Jorge. Hola, hola, Cuquita de nueva cuenta. Hola, David, ¿cómo andamos? Hola, hola, hola. Aquí, Pues acá, oigan. desde los 40 centígrados y miren el sol que todavía está haciendo, terrible. Qué barbaridad. No puedo con eso, yo no puedo con eso. El No, calor del norte es algo insoportable en la calle, ¿eh? No a mí la estamos gente me dice, ¿y no cómo no estamos aguantas el calor si naciste ahí? ¿Y qué? ¿Que al nacer te vacunas contra el calor o cómo? No Pero sé, no sé. les tengo que decir, yo soy team calor. Yo soy team frío. Yo también. Sí. Yo entre menos ropa traiga, mucho más cómodo. Oh, bueno. Y el árbol del amor. Sí, no, ¿sabes dónde? A mí me encanta el clima tipo Toluca, La Marquesa y así. Exacto. No, es que la verdad, en Ciudad de México tienen un clima que es una gloria. Sí, Y, yo lo extraño mucho. me desesperaba mucho cuando escuchaba que se quejaban del calor o se quejaban del frío. Sí. Pues yo Pues, nada más me quejo del calor, del frío no le prefiero ahorita como a mí me encanta. Pero les llueve seguido, se les pone nublado, tienen 3, 4 climas en un solo día, que es una maravilla. Sí, a mí me encanta. Mira, aquí lo primero que hago, bueno, ya tengo aquí como viviendo como 15 años en esta casa en donde estoy, pero lo primero que llegué a poner aquí fueron aires acondicionados. Y viví 20 años en Ciudad de México y en la vida, en ninguna noche de esos 20 años, utilicé aire acondicionado. Acá no se ocupa. Acá no se ocupa, pero por ejemplo en Culiacán, cuando yo renté la casa la primera vez que fui a vivir, lo primero que compré fue un aire porque no se puede ni dormir. La primera noche la pasé sin aire y no podía dormir. No podía dormir y al otro día no se puede. Inmediatamente a poner el aire porque sí está canijo. Y luego sales de la habitación y el calorón. Abres la llave para bañarte y cuidado porque el agua está hirviendo. Hirviendo, aunque sea la fría. Aunque sea la fría. Sí, no se ocupa gas. Pero fíjense que me ha tocado estar, por ejemplo, en Colima y en Chiapas, que son calor húmedo. Húmedo. Y sudas todo el tiempo. Es horrible, o sea, yo me tuve que bañar como 2 o 3 veces. Es mejor calor seco en todo caso. Sí, no, prefiero 1000 veces, aunque si no te cuidas, un ratito la piel se te pone roja. Sí, aquí a mí entre por la edad y por muchas cosas, tengo que usar crema carísima. Miren, ¿Qué es? les quiero ¿Un presumir. libro? ¡Ay, de nuestra belleza! Vanessa Guzmán. Miren. ¿Te lo firmó? Sí, claro, porque miren, o sea, vio ella, se lo llevé para que lo conociera, lo viera. Que lo devolvieras. Que lo devolviera todo su trayecto desde que fue señorita adolescente. Oye, ¿no se quedó con ganas de que se lo regalaras? De hecho, muchas fotografías no tenía. Ella te nutrió más ese álbum. No,
yo tenía muchas imágenes que ella no había visto ni tenía. Ah, mira. Pero mire, Pero todo no el se, álbum es de ella. no, no se hizo la loca y dijo, gracias, qué lindo. No, no es para ti. No. Pero todo de la chicuela. Sí, pues qué maravilla, tu orgullo y nuestra, si no es porque llega una Alicia Machado, era nuestra Miss Universo. De hecho, yo Fíjate, llegué a pensar en algún momento, decía, ay, pues yo creo que van a quedar tomadas de manos y va a ganar México. O sea, pues cada quien, ¿verdad? La veía muy poderosa. Y pero a mí me encantó que ganara Alicia Machado, pero ella es la chica que representó a México en ese año. Ahí está, ahí Un está. chihuahuense orgulloso. claro. Claro, y qué bonito, hay que apoyar a las propias, pero ¿Qué como tal? platicábamos hace poquito, apoyar con conciencia de la posibilidad real que tienen las candidatas. Bueno, es que Vanessa hizo un papel muy destacado, muy Sí. destacado. Roberto Díaz dice, hola a todos, querido Dave, qué gusto verte aquí, Dave, siempre presente en los mejores eventos. Me gustó verte hace rato con mi Manchinelli también. Oye, hoy tuviste gira de medios. Hoy tuve gira de medios, vengo de estar con Qué maravilla, Israel, que muy qué amablemente me gusto. invitó. Les manda muchos saludos y sí, Saludos. Roberto, gracias por estar allá, por estar acá, así que gracias. Somos una misma familia todos. John Alejandro Medina Baunza. Hola, Cuquiti, chambelanes de la belleza, saludos a todos. Ya vamos a tener Saludos. vamos a tener a Andrés a partir de en la última semana del mes con Andrés, porque ahorita está trabajando a todo lo que da. La Ay, Rompecatres 4K, aquí está. Saludos, comadra, y guaraguara la cucaracha, clararira, larira. Te mando saludos desde aquí, desde mi diván, mis pedicuristas personales, me están Mira, embelleciendo mis hermanos. ¿Quién es? Vanessa cuando estaba viendo el álbum y me lo estaba Ah, dedicando. oye, entonces eso fue hace tiempo, lo del álbum que te lo firmó. Sí, fue en el 96. Ah, no, pues sí, casi recién había entregado Corona. No, de hecho, estaba aquí en Chihuahua porque aquí en Chihuahua en el 96 se hizo un evento muy interesante de nuestra belleza Chihuahua. Se hizo un evento que se llamó el Circo de la Moda. El Entonces, circo de la moda. hacían un recorrido con las candidatas del 96 por varias ciudades del estado. Y en ellas, pues sí, estaba Vanessa Guzmán y hacían una pasarela en cada ciudad. Ah, pues qué interesante, muy Entonces, fue interesante una gira actividad. muy, muy padre, la verdad. Sí, qué bien, me gusta. Eso se debería de retomar por acá. La verdad, Hola, sí. hola, nos Hola, hola. saludan por acá. Oiga, pues saludos, durante la semana han pasado Catres. muchas cosas. Durante la semana han pasado muchas cosas y hace poco Uh, tuvimos una reacción a un evento con otra reina ya nacional que se perfila rumbo a Tailandia para la edición 74 del Miss Universe. Y bueno, pues es la chica que ganó en Perú. Acá fue sorpresa, argüende, se gritaban por todos lados, hubo muchos gritos de Tramoya y mucho argüende, pero bueno, es la candidata que tienen ahí. Le ganó a la chica que fue reina hispanoamericana, a Maricielo Gamarra, y bueno, pues al final vimos acá como Tati, Calmel del Solar, coronó a esta chica de nombre Carla y de apellido que todavía no me aprendo. Este, ahí la coronó, ella vive en los Estados Unidos, aunque nació en Perú, y bueno, pues tiene sus detractores y mucha gente que la apoya, como toda reina. Es muy raro cuando de pronto una tiene todo el apoyo absoluto, que se dan los casos, pero bueno, esto es lo que ocurrió en la semana pasada. ¿Ustedes cómo la vieron? ¿Qué la ven por ahí? ¿Que si la Pulen pueda figurar? ¿Qué opinan? Pues yo vi tu en vivo, vi la Ajá, coronación contigo, Cuquita, y fíjate que sin saber mucho del certamen, desde el inicio la vi como una poderosa candidata, me llamó mucho la atención su rostro, sus ojos, sí. y ya cuando las vi en el top final, tenía mis dudas entre ella y la chica tercer lugar, pero físicamente, pues para mí fue una buena elección, me parece una buena reina, me gustó su actitud, me gustó cómo contestó, siento que lo único que le falta es más práctica en la oratoria, porque Ajá. de repente como que le preguntan una cosa y ella contesta otra, pero nada más eso, siento que nada más es aprender a responder lo que te están preguntando, no dar tanto choro, ser más preciso, pero me parece que Perú va fuerte este año, ¿eh?
Sí, entonces dependerá mucho de la preparación. Sí trae por ahí carencias en pasarela y en cositas, pero son detalles que en 6 meses puede pulir muy bien. Nada, nada terrible. ¿Algo que nos quieras comentar, Jorge? A mí no me gustó. A ti no te gustó. Se vale, se vale, se vale. No No me te gustó. gustó porque para mí se ve muy mayor, se ve mayor la Tiene chica, 32 años. Ujú. se ve mayor, no 33. me gusta y se le nota mucho lo 33. mayor. Sobre todo las arruguitas aquí, cuando hacen un close-up, se le notan. Entonces, si va a estar en el escenario con toda la máscara que les ponen, pues bueno, pasa. Pero como comentas, le hace falta mucho trabajo de pasarela, le hace falta mucho trabajo de oratoria, le hace falta mucho trabajo de ejercicio Estilismo. en su cuerpo. Entonces, a mí la que me gustaba mucho era la de Callao. Ajá. Esa morenaza gritaba, voy a pelear por el Miss Universo y voy a hacer un prototipo y una belleza muy diferente de lo que ha mandado Perú. Sí. Yo pensé que iba a ser tercer lugar Carla, segundo iba a estar Maricielo y tal vez ganaba Callao, o quedaba Callao en segundo y ganaba Maricielo. Sí, Pero este era el top 3, ese era un top 3 que me gustaba. Porque el también segundo o el estaba la tercero, chica de Lima, ¿te acuerdas también? sí, el segundo o el tercero me gustaban, pero esta chica, sí, muy bonito color de ojos y todo eso, pero no, a mí no me convence la verdad. Ojalá le vaya bien por el peso de banda que quieran o no. Perú sí trae ahorita un peso de banda en el Miss Universo. Ajá. Y que le sume, y la chica seguro hará las cosas bien, vamos a ver hasta dónde llega. Lo Veo por ahí que hay rescatables del Miss Perú. Por ahí hay dos, tres chicas bien poderosas que si las preparan para próximas ediciones pueden quedar muy bien. A mí Lima Metropolitana es una chica que me gustaría preparar, bueno, no lo voy a hacer yo, pero que la preparen porque me parece muy poderosa para más adelante. Y hay otras dos, tres por ahí que me encantaron para que les echen el ojito porque de pronto cuando las chicas regresan empoderadas han quedado muy bien en Miss Universo. Pues sí, pero si por ejemplo la comparas con una Tatiana, a una reina de belleza siempre la tienes que comparar con lo más alto. Ajá. Esperar que tu reina que estás escogiendo se ponga al nivel de una Tatiana. Y una Tatiana La trabajas, mí, George, la trabajas pero para hay que algo que llegue. no le puedes dar a una chica, aunque la prepares y aunque tengan los excelentes preparadores. Una Tatiana tenía mucho carisma. No, a lo que me refiero es que encuentras las características de la chica para que sea poderosa y le pule los detalles que faltan. Cuando ganó Tatiana, mucha gente, pero es que es demasiado dulce, ella no va a llegar, no tiene labio superior, o sea, también le metieron mucho ataque y de repente la chica fue puliendo detalles y su personalidad linda, cálida, empática, pues hizo mucho ruido en México y quedó en muy buen lugar y obtuvo la primera banda de Miss Universo Américas. Entonces, tal Y por vez algo la obtuvo a pesar de no haber estado en ese top 5, ¿eh? así es, así es. Y a mí lo que me gustó es que también les dieron juego y demás. Y no encasillarte, quiero puras Tatianas, no. Chicas que den algo auténtico y que tengan ciertos poderes y herramientas muy, muy fuertes para que despulas detallitos técnicos, pero la chica vaya con empatía, con liderazgo, con todo. Sí. Justamente yo creo que por eso escogieron a esta chica, porque, o sea, yo creo que ya en el top 5 lo que están calificando no es tanto su belleza, su estilismo o su pasarela. Me parece, en mi percepción, que Perú está mandando candidatas con contenido, que por lo menos tengan algo que decir y que por lo menos también no les cueste tanto trabajo expresarse. Ahorita que dicen lo de la edad, yo me enteré hoy que tenía 33 años porque vi una entrevista, no sabía que tenía esa edad, pero me parece una candidata que se llevó a las demás. De hecho, me recordó el certamen de Fernanda, donde no era Ajá. favorita y resultó ganando. Entonces siento que por ahí va Que la no era cosa. la absoluta favorita, porque sí, sí figuraban las dos, pero no era la que se pensaba que iba a ganar y ganó. Sí, de hecho, pues a mí me sorprendió que una chica extranjera, bueno, en este caso una banda como USA, por primera vez veo que gane, porque Pero siempre era apenas tiene 4 años viviendo allá, ¿eh? No, sí, o 4 sea, años. hace 5 años vivía en Perú. Sí, O sea, no es ella es la típica peruana. chica que sus papás se fueron y la tuvieron allá. No.
chicos. Es porque ella se fue buscando su sueño de actriz, me parece que y productora en Los Ángeles, que qué maravilla, ¿eh? O sea, digo, es que mira, ya el Miss Universo ya no puedes mandar a una chica de 19 años. ¿Qué te va a dar una chica de 19 años? Pero poderosa, porque una Amelia Vega, yo siempre la pongo de referencia, bueno, en el es 2003. Poderosa. Por eso, no, pero me refiero, ella era poderosa a los 18. Sí, pero o sea, bueno. Hay algo que debe quedar ya muy claro, ¿eh? Ya el Miss Universo actual les viene valiendo 2,5 kilómetros del chorizo toluqueño, su historia de vida, o lo que tengan que decir. Seamos muy honestos, ya ahorita ya no. ¿Y por qué no? A ver, es muy claro que se... Un mujerón impresionante, que genere, que se luzca en los eventos, que logre obtener que el Miss Universo siga creciendo, y vean a la chica, a la actual reina que tenemos, no me digan que ha hecho mucho trabajo social. Me queda muy claro que estaban buscando una modelo de editorial, una modelo espectacular, y ella lo sabía y se veía, resaltaba por encima de todas, y había belleza. Entonces, si el perfil va a seguir siendo así, se van a dar cuenta que lo que hay que escoger son bellezones. Claro. Y de impacto en el escenario, y de impacto, o sea, belleza, ya queremos bellezas, ya la doble moral de que hay una historia de vida y lo que tiene que decir, eso cualquier reina desde siempre, o sea, cada persona tiene una historia de vida. Sí, no, pero ahorita está pasando que la historia de vida la imprimes, la haces rollito y a ver a dónde la metes. Porque sí, los bellezones son los que están tomando la delantera, y ya veremos, va a ser muy revelador qué pasa en Tailandia durante este año. Bueno, chicos, pues a ver, llega un tema que le apasiona a David Ortega, y a ver, vamos a ver si ya aparece ya por aquí, si lo tenemos. Miss Universe Latina. El reality, que es el placer culposo de la mayoría de los fanáticos, porque lo odian, lo aborrecen, tremendamente terriblemente todo. Ahí está. Y coméntanos, ¿qué avances has visto? ¿Qué pasó con el tema de Zuleika? Bien, Cuquita, bueno, pues la Zuleika... Voy a hacer una llamada que tengo que contestar ahorita mismo. En lo que hablas. Sí. Bueno, la reina Zuleika del Team Rubí renunció el domingo en vivo, se salió del estudio y no regresó, tuvo una diferencia ahí con David Salomón, pensamos que era un teatro y que pues iba a pasar rápido, y de repente, ¿no? Al otro día, el día lunes, ya que Bracamontes anuncia oficialmente que su renuncia es, pues... muy real. Irrevocable. Y pues ya tenemos a nueva capitana del equipo Rubí, equipo donde está Andrea Basarte, se llama Andrea Mesa. Andrea Mesa es la nueva líder del otro grupo. Y bueno, pues en cuanto a lo que ha sido el programa, creo que ha sido lo más novedoso, escandaloso que ha ocurrido en estos días. La verdad, cada día es un circo, más circo, más circo, más circo. Se ha ido haciendo un show para la televisión, para lo que es, para divertir a la gente. No es un concurso de belleza, simplemente es un concurso de entretenimiento, donde ponen a las muchachas a hacer el ridículo, o a ver quién se cae, o a ver qué hacen, pues para llamar la atención. Pero concurso de belleza, pues no es. Lo que sí es que están entrenando conductoras todoterreno. Todoterreno, conductoras que te puedan dar una nota caminando en una tabla, caminando en caminadora, contra viento, marea, subiendo escaleras con vestidos muy dificultosos. La verdad, el show es muy aburrido. Yo no lo aguanto, todo el programa no lo aguanto, lo adelanto. Y sí está un poco tedioso, 3 horas de duración, 2 horas que dura el programa de lunes a casi domingo, es mucho, y no, realmente no están sabiendo llevar es que es muy complicado tener un concurso de belleza en formato de realidad, está difícil. No, en las galas, pues no sé qué circo es ese. Digo, hoy ya hicieron algo diferente,
pero la semana pasada estuvieron haciendo pasarelas muy extrañas. Y ayer estuvo padre, fue una pasarela de arte, una chica, una hacía un cuadro, otra vestía un vestido para ponerse con la imagen, y bueno, estuvo divertido. Pero pues sí, el chisme de ahorita es que Zuleika se renunció y pues su suplente o la sustituta es Andrea Mesa. Sí, y fíjate, y la gente totalmente atacada, la gente, y con justa razón, porque, pues miren, dicen, es que esto es un show. ¿En cuál momento creímos que el certamen no, o el reality no iba a ser un show? Y empiezan los memes, los ataques, empiezan a poner a Sandra Mesa como Fiona, empiezan acá todo el mundo a decir Y que es un hasta show. se ve guapa. Hasta así se ve guapa, pero es la reacción que es importante que haya y que espera la televisora, porque es la forma en la que mejor puedes llegar a vender tu producto. Por Esta supuesto. parte la gente, yo a veces como que creo que la gente sí sabe, pero le entran al juego del argüenderismo. El morbo gana. Yo creo porque digo, no puede ser que no te des cuenta que todo ese argüende y todo ese odio y todo ese no soporto, el fraude, puras mexicanas, va a ganar otra mexicana, yo veo coronada la Basarte y la gente va a despotricar, pero entre más argüende haya, mejor vendes el producto, pues a todos tus patrocinadores. Pero yo siento que la gente sabe, pero lo juegan tan bien que a veces digo, o no saben, ya me ponen a dudar. Ya no sé yo si, a mí en lo personal el reality no me atrae, en lo más mínimo, a mí no me gusta. De repente yo checo lo que postea Azalia, que ha sido mi alumna los últimos 3 años, y hemos aprendido ella de mí, yo de ella, hemos aprendido bastante, ella va con mucha fuerza, ella va a conseguir trabajo en Telemundo, ella va a lo que va. Y si va a Miss Universo, qué bueno, pero para mí esto va a ser para la Basarte más claro que ni el agua, que también le van a dar mucho trabajo en Telemundo, y que va a ir a Miss Universo, y sé que se va a poner las pilas, y va a llegar a muy buen nivel, y sí, se cocinó un show muy como se hace en televisión, en donde la gente cree que debe de ser un concurso televisado. La mitad o más de la mitad del staff es de Nuestra Belleza Latina, Univisión, que ahora están en Telemundo, la gente así anda, rotando de una televisora a otra. Entonces, lo que quieren es venderlo, que se haga show, que se hable del show, que la gente lo vea para vender publicidad y listo. Y es una idea que le pareció correcta y que seguramente le están pagando derechos de marca a Miss Universo. Y todo es negocio. Ni el de Telemundo es tan amigo de Raúl, ni Raúl del de Telemundo es, podemos hacer negocio juntos, lo hacemos. Y entonces, pues, desde ahora que llegó Andrea, quienes ayudan mucho a la marca son todos los fanáticos haciendo argüende, pues porque lo que pasa es que les das plusvalía al evento. La verdad, es lo que está pasando. Entonces, ojalá lo entiendan, pero le repito a todos mis queridas joyas, yo creo que ustedes saben, sobre todo los que están enojados, pero se hacen los que no para disfrutarlo de esa manera. Oye, y luego una escena que están publicando mucho porque lamentablemente, aunque uno no vea el evento, le aparecen a uno los videos así cortitos de lo más destacado o el más morbo. Sí. Y aparece la escena de Génesis con la carota cuando le presentan a Andrea como la... Sí, qué bueno, me da mucho gusto que pasen esa escena. Es que de eso se trata, de lo que provocan las emociones como espectadores. Sí, es que yo estaba viendo el programa, justamente lo estaba viendo, y en eso pues yo estaba esperando que saliera Andrea Mesa y salió y vamos a ver, cuando Andrea llegó con las chicas, ¿no? Y pues tú estás ahí viendo, ¿no? Y todas, claro. Y de repente la cámara así entra ella y la primera que se ve sentada es la competencia directa de Andrea Basarte haciendo una cara de disgusto. Gracias por ser natural y ser como eres. Gracias. Así que bueno, pues ahí está la imagen, no se inventó, no fue choro, no fue nada. Y pues la chica no salió tan empática o tan humilde o sencilla como pareciera. Claro. Sí, así es. Y es la cosa de los realities, que los realities o te levantan o te tumban, ¿eh? Hay carreras que se han destruido por los realities.
Y sobre todo acá dice, yo escuché que quieren de Miss Universo Maripili Rivera. Bueno, pues hay puede ser, va a ser cuestión de que nos enteraremos. ¿Para cuándo está pactado o planeado que sea la final de Miss Universe Latina? estamos en junio, julio, agosto, por O principios sea, de va a haber, agosto. sí, es que mínimo tienes que venderlo 10 semanas. Por lo Sí, menos tu reality debe de durar 10 semanas para hacer paquetes de venta con patrocinadores y todo. Entonces, lo que sí, duró la Casa correcto. de los Famosos más o menos son 3 meses, por eso entraron 30, luego quedaron 24 y ahorita vamos en 21, creo que quedan 21. Mira, les voy a platicar. Hay un sistema, digo, tampoco es que no firme confidencialidad ni nada, pero es un sistema en donde divides la duración, que por lo general son 10 semanas, que va a durar tu reality, y durante todo el programa, cada emisión, tienes que tener unos elementos que se llaman warm-up, que son como, se le llama como para ir calentando. Entonces le vas metiendo elementos, siempre aquí hay que meter un warm-up, hay que meter un warm-up aquí. Significa algo que vaya calentando el ambiente porque tienes tu momento estelar que casi siempre es al final. Y a veces entonces vas metiendo los famosos warm-up y luego las partes sentimentales y las partes de argüenderismo. Todo tiene su proceso, hasta en los programas de reencuentros, Me en donde me encanta. tocaba programar todo eso, el de ¿qué crees? De Tarina Fernández, bueno, ahí teníamos un nivel de ir como dramatizando todo, porque luego lo más interesante pasaba tras bambalinas, porque los casos eran reales. Entonces, a veces ocurrió que en los baños fueron los reencuentros y los dramas. Yo les decía, grabemos lo que pasa acá, porque ha habido dramanonones acá en los baños se hacía en un centro de espectáculos que se llamaba el Premier. Ahí lo grabábamos. Entonces, desde ahí aprendí cómo es lo del warm-up y donde todo lo que tienes que ir haciendo. Y esto cumple a cabalidad con el show. Entonces, la gente, imagínate, una vez fueron mis papás y les dije, vénganse a la grabación del programa. Y pues claro que no había caso de mi papá ni de mi mamá, no lo íbamos a reencontrar con nadie. Y mi papá todo el tiempo estuvo nervioso en su butaca. Dijo, donde se me acerque Talina, yo me voy a morir porque ¿a quién me va a presentar? Estaba espantado. Entonces acá también a la gente le pasa un fenómeno así. Aun por más que llegues a pensar que es show, te metes y te metes en esa convicción teatral de que es real. Y por eso la gente se desbarata, dice, Sí. hace, torna, se recuerdan el 10 de mayo, amenazan le mandan insultos horribles todas las candidatas, a las capitanas, a la serie Arámbula se la quieren acabar, al diseñador ni se diga, de insípido no bajan al actor al Fabián, pero eso es lo que hace que se venda el producto. Si a nadie, a todo el mundo le diera lo mismo, sí, batallarían mucho para venderlo y hasta lo cancelarían, pero no. Y también sería muy interesante saber qué tan obligada por ser empleada de Telemundo se vio Andrea para poder aceptar ser parte de ese circo, porque Andrea nunca ha sido de estar dando circo o polémicas. Está cuidando su trabajo con la empresa. Es lo malo de tener una exclusividad porque ni modo, te tienes que cuadrar, no hay de otro. Aparte, pues digo, Andrea Mesa quería ser conductora, quería ser famosa, quería estar en Estados Unidos, pues allí está. Tiene el programa principal de Telemundo en este momento, es una mexicana reconocida. Su forma de ser le va a ayudar mucho porque ella piensa antes de hablar. Ella es muy inteligente. No le va a pasar lo de a otras reinas, ¿verdad? Unas reinas madres que hablan mucho. No. Andrea Mesa es muy lista y dijo, pues bueno, me toca sacarla. Yo creo que ya esto estaba planeado que ella entrara, pero dijeron... Totalmente, lo de Zuleika también estuvo actuado. Vamos a hacerlo, o sea, igual Zuleika puede 2, 3 noches, hacemos un desmadre y ya luego entras tú como la salvadora del equipo y pues ya vas a ganar tú, entonces ya posteriormente con su personalidad, como es muy joven y todo esto, y pues sí, es una pero es muy inteligente, muy estratégica. Fernando Triana dice, me queda la duda, si Zuleika firmó un contrato y si ella al renunciar le traiga problemas legales con Telemundo, esto estuvo pactado. Todo este show todo está pactado. Yo nada más puedo 4 semanas, entonces acá, o te ofrecemos 4 semanas y te sales, y todo está pactado. De verdad ahí, de cosas auténticas, hay muy poco.
Yo lo noté desde el primer día porque Zuleika iba como que con una actitud muy, como muy confrontativa con los jueces. Eso nos gustaba porque nos gusta la perrez en ellas, ¿no? Que sean así, que me enojo y que mis chicas y que por qué mi equipo no pasa y el argüende y ella decía, es que le dijo a David Salomón, ¿cuándo has estado en un Miss Universo? A ver, ¿cuándo has? Y todos así viéndolo, porque me incluyo, ahí estoy, así. Claro. Ay, hasta que alguien le dice algo, o sea, es un programa te han quemado los frijoles por estar viendo. Aparte, Jacqueline Bracamontes, ayer lunes, dijo, Zuleika decidió irse por nuestra parte de Telemundo, le deseamos lo mejor. Cuando dijo, le deseamos lo mejor, o sea, ¿cómo? Sí. ¿Quiere decir que no va a haber problema legal? ¿Todo va a estar bien? O sea, ¿cómo? ¿Cómo llegaron a eso en 24 horas? Claro. Y luego llega Andrea Mesa, que era la más sonada cuando empezó todo este argüende de que iba a ser, se decía, Andrea Mesa va a ser una capitana, luego salió Zuleika y todos nos quedamos, Zuleika. Para meterle más dramatismo. Y está bien, pues es un reality, pero lo que sí es un circo. O sea, la verdad, yo admito, cuando veo basura, sé que estoy viendo basura, pero sé que es basura, pero yo lo sé. Y aceptas como eso, estoy comiendo basura. Y lo sé, o sea, no pasa nada. Mientras tú estés consciente de qué estás viendo, pues yo creo que, porque si ya te metes en esta parte en que, ay, no, y la demanda y el otro y aquello, y ay, mira cómo la miró y... Maldita. A mí con esto me pasa, sé que es basura, pero me encanta consumir la basura. Sí, o sea, pero ¿para qué se engaña una? Ajá, ¿para qué? Esto me voy a comer uno. Como dices tú. Porque basta de estarme antojando cada vez con tu paleta. Dije, no, esta vez yo también tengo que tener una. Ya, es institucional de Coronas de la Belleza, nuestras paletas payaso. Ahora en tu Meet and Greet 2025 yo voy a llevar la caja de paletitas. De paletas payaso. Fíjense que hasta estamos pensando luego hacer una en Guadalajara, un Meet and Greet también. Y bueno, vamos a estar por ahí haciendo. A ver, vamos a ver, porque aquí con las paletas payaso, ahora sí que es como los tóxicos. Oye, ¿qué tal salió la cara? ¿Qué tal salió la cara? ¿Bien o no? Le salió una paleta inyectada de labios a mi querido Jorge. A mí me salió como cuando Zuleika renunció, mira. Oye, está lista para Miss Universe México. El mío es Zuleika renunciando así. Torcida la boca. Así está la paleta payaso. Oye, yo creo que lo único que he visto más auténtico de este Miss Universe Latina ha sido la cara de Génesis cuando le llevaron a Andrea Mesa, ¿no? Y yo no entendía por qué, dije, pues, ¿qué le hizo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿De qué? ¿O qué? Y ya luego dicen los rumores que esta chica Génesis es información que no he constatado. Pero a ver, cuéntamela porque yo desconozco. Pero que dicen que habló mal de esta niña de la India, la que ganó Miss Universo. Yarna Sandhu. Ajá, que habló mal de ella, que acá y que allá. O sea que ya salió que según ella, pues no es, te digo que es una chica un poco, según la están pintando, envidiosa. Problemática, porque dijo, es que me dolió mucho que se fuera Zuleika, me duele que se haya ido. Ok, pero pues si está llegando la nueva capitana y es tu capitana, pues la recibes bien, pero pues es que su cara fue tan natural. Bueno, pues a esa villana, a esta niña de Puerto Rico, a esta villana, a Génesis, la van a tener hasta de top 2, puede ser, porque da dramatismo y da contenido. Ay, Cuquita, cómo me encanta, porque tú, o sea, yo creo que nosotros lo que pasa es de que sabemos cómo se manejan las cosas y la gente quizá no lo piensa así. Quizá a lo mejor por eso nosotros lo vemos tan natural, o no sé cómo se diga, pero sí está padre que tus joyas, también los invito a que analicen, no solo consuman, analicen lo que ven, lo que pasa, y tampoco se atormenten la vida por un programa, o sea. Ahora, hay gente que disfruta así, hay gente que si le dices, mejor analiza, no quiero analizar, qué bueno, porque entonces, de una manera orgánica, disfrutan el show diseñado para eso.
Es que no lo disfrutan, lo sufren, por eso es a lo que me Pues refiero. es parte. No lo sufren. ¿Cuánta gente, no? Es como el amor que hacen los gatos. Les duele, pero les encanta, ¿sí? Sí, digo, yo ahorita, por ejemplo, he sido muy prudente porque he visto muchas publicaciones de que todos con Andrea Mesa y Andrea a la máxima, ¿no? Y ya sabes, México saltó. Pero pues finalmente no es, pues yo mejor así, no opino, pero pues sí fue gloriosa. O sea, yo cuando veo a la máxima competencia de Andrea Basarte haciendo eso, sí dije, esta pieza no sirve. Qué No la ojo. van a coronar, no la van a coronar. Esto es de la Basarte. Desde ahorita les digo, chicos, esta corona de Miss Universo Latina se la va a llevar Andrea Basarte. Sí, Ojalá, sí. ojalá. Es mi Pero pronóstico. hay chavas que, fíjate que a pesar de que no parezca, hay calidad, hay dos que, o sea, unas 6 buenas candidatas. Mi Azalia Redondo me encantaría que ganara. Modela muy bonito, ayer la vi, se veía preciosa, ella fue la que llevaba el vestido, porque solo una modelaba. Esta Azalia me ha sorprendido, o sea, neta. Tiene una escuela de pasarela en Houston y es la mejor maestra de Houston. No sabe la cantidad de certámenes que hacen en Estados Unidos. Tiene llena de alumnos su academia y ella se metió al certamen para ir a Miss Universo, sí, pero sí o sí le va a hacer que vayan más clientas y ella también quiere trabajo en Telemundo. O sea que es perfecto participar en el certamen, aunque no ganes. Ayer hicieron una dinámica de bandas y le pusieron la banda de la más chismosa. Y te voy a decir que no, no es, digo, pero bueno, me gustó cómo lo hizo. Esa está bien, digo, de que te pongan eso a la de creída y no sé qué, porque eso. Y lo aceptó. Ese cotorreo estuvo bueno. Maravilloso. Las bandas de la más chismosa, la más liosa, la más perra, la más así. ¿Cuál le pusieron a Génesis? A Génesis, la más muy ¿cómo era? Como muy obsesionada, pero no sé si era la palabra, pero algo así como muy obsesionada, como muy obsesiva, algo así, como muy bueno, pues lo puedes dramatizar muy bien, o sea, puedes darle a esa característica, le puedes dar un peso importante para lucirte. Mira, oye, y acá en otro tema, ahorita vamos a tocar este tema, dice Beto Hernández, dice, saludos a los 3 chicos y chiques, acabo de ver a Lupita Jones en su historia de Instagram, donde su única preocupación es la salud de su perrito, Homero, que está muy grave. Vamos a platicar también del caso de lo de Miss Gran y todo, más adelante. Entonces, me está resultando muy lo que tenía que ser. Desde que anunciaron que iba a haber un Miss Universo Latina, lo que estaban viendo, lo que les están ofreciendo y lo que están consumiendo, eso es. Yo no sé qué estaban esperando. No entiendo a la gente cuando es que qué horror, qué horrible. Ahora, sí me hubiese encantado a mí haber hecho un capítulo inicial con una candidata por país latinoamericano. Hubiera estado muy bien, uno de cada país, y desde el primero pues ya me quedo con 24. Y entonces ya desde ahí elimino una y ya voy quitando, y sería dramáticamente fuerte para los países que les, ya salió Colombia este día, ya se eliminó. Hubiera sido más desgarrador, pero se fueron directamente a la fórmula de Endemol de Nuestra Belleza Latina. Entonces, no le modificaron nada. No, pues recordando que es como bueno, tienes toda la razón, porque se supone que es un nacional de esa comunidad. Sería como un continental. No, o sea, sería un certamen, sería un certamen continental, en donde vas a escoger a la Miss Universo Latina, y debería de ser Miss Universo Latinoamericana, ¿verdad? Porque pues latina, pues Francia es latina y Rumania es latina, o sea, hay países en otros lados que son latinos también, pero podría ser Miss Universo Latinoamericana. Bueno, quizá no lo hicieron así porque pues ya va a haber una banda del país que gane, México, Colombia, no sé, y esta chica no va a ser México, va a ser latina, pero bueno, el punto es que sí. O sea, el hubiera es infinito, pero los del dinero y el poder son los de Telemundo, y ellos deciden qué hacemos, y lo que están presentando, guste o no, está teniendo un rating muy alto, y se está vendiendo muy bien. A mí no me gustaría que por luego el rating alarguen a las últimas 4 chicas, las tengan sufriendo 15 días, porque quisieron una semana más de cobrar. Y es que lo han hecho. Ha habido programas que dices, tú ya se tendría que haber, el Big Brother pasó, que se tenía que acabar ya porque ya había quedado,
les pagaron el doble de lo que les pagaban y aguántenos una semana porque entró tal producto que va a pagar millones de dólares y entonces los tuvieron una semana más encerrados. Digo, ay, eso no me gustaría que pasara, pero pues el dinero es lo que mueve al mundo. Sí, Telemundo sí. no está ahí ni por empoderar mujeres. Ese programa no está ahí para empoderar a nadie, más que la economía de Telemundo. Punto. Y por otro lado, para gusto de todos los haters de Andrea Mesa, es maravilloso porque por fin Miss Telemundo va a entregar su corona. Entonces, eso también está muy bien. Lo acabas de decir perfectamente, ¿sí? O sea, pues ni modo, pues ahora sí que a soportar a los que no son de México. Ni modo. Sí, ni modo, así es. Y me acordaba mucho de lo que comentaste en el video pasado, porque es la razón. La gente luego me ha dicho, es que es soberbia. Le digo, no es soberbia, es la verdad. México es la capital de Latinoamérica. Es que no les gusta escucharlo, pero eso es lo que es. Entonces les digo, así es. Quitémonos lo políticamente correcto y vámonos a lo real. Entonces, me acordaba de ti porque pues así es y será. Por otro lado, en la capital de México, Nahuatl en Miss Universe Organization México. Y fue un argüende lo que presentó todo esto, y ahí está con Ronald Day, con Raúl Rocha y Nahuatl, ahí están los tres, ahí muy contentos, muy felices, visitando las oficinas, con su amigui, ahí está, mírenlos, qué felices, qué contentos. Haz de cuenta que a Osmé le llegó la fuleret, la que le distribuye. En íntimas, amigas, ya pasó, ya ahora tú eres mi nueva amiga. Aquí con Yalo. Ahí está, me encanta. Me encanta el Osmel porque él se acopla, él va con la corriente, él va con el agua, él no es salmón, él va con la corriente, no contra. Y a gusto, vele la sonrisa, y hasta más joven se ve el señor. Sí, fíjate que muy bien que se ve, ¿eh? Ya al caminar y todo se ve que está su salud mermada, pero vele el rostro. Sí, y el cabello. La gente le critica la barriga que trae, pero ya trae inflamación de hígado seguramente. Ay, no manches. No puede ser, no, o sea, es un señor de la tercera edad, respeten, por favor. No, y de repente lo que causa son síntomas, inflamación del vientre por los órganos internos que se te inflaman, las colitis y demás, y bueno, pues resulta que ahí vimos eso, y pues han estado levantando de ahí muchos falsos, muchos comentarios, muchos dimes y diretes. Déjenme ver qué más les tengo de aquí. Empezaron a decir que viene, acá está, que viene a esto, ¿verdad? Que no viene a... ¿Qué? ¿Qué? Lupita Jones con Nahuatl. Pues mira, viene cae como anillo al dedo. Ahorita pásame la liga, por favor, por WhatsApp, sí, para ponerle aquí y checarlo, porque decían que lo que venía y le pusieron como fake news. Dejen de inventar mentiras, cuando tengan algo que decir lo haré, que acá es lo que decía, de que no va a verse con Lupita, pero si ya viene Nahuatl y además hay argüende interno, no lo va a dejar ir así como así en Nahuatl. Entonces, ha generado mucha polémica, así que mándamelo por favor para ahorita mismo subirlo. Chicos, qué oportuno que lo encontraste ahorita para ver qué va a pasar. A mí me gustaría mucho que todavía este año pueda mandar a una de sus candidatas, Lupita. ¿Cuál era la versión que corría? Que decían que lo que iba a ocurrir es que habían convocado a 6 chicas de la plataforma de Lupita, no de esta generación que están renunciándole, sino de la generación de otras generaciones, y que de ahí Teresa y Nahuatl van a escoger a la próxima Miss Gran México. Entonces, pues está maravilloso, ojalá que sí ocurra. A ver, ya me lo mandaste. A ver, estoy impactado. Vamos a verlo, a ver qué dice Lupita. Se los voy a compartir aquí mismo para que lo veamos. A ver, acá están, ya lo voy a compartir. Que me quito de acá. Por eso no es bueno especular, hay que esperarnos a que salga la información. A que pasen las cosas, a que ocurran las cosas. Así que hay que... Vamos a ver. Oye, como pasarle mucho un chavo. Aquí está, a ver, mira. Nahuatl, can you please tell us who's your national director for Miss Grand International in Mexico? You.
Lupita Show. Absolutely. Dejen de estar chismoleando. So, please, exciting. I'm waiting to see who's gonna be represent Mexico for MGI Grand International this year. Very soon, Este you will año have lo a dejó big muy show claro. to select our can't wait delegate. to see you. Okay. Great. Nice Thank to meet you. you. Welcome to Mexico. Thank you so much. Pues bien, Hola, miren con quién estoy. Hola, Lupita Show. Nice Bien. to meet you in Mexico. My Tras. national director. Pues bueno, para aquellos que andan de chismosos, Nahuatl, can you please tell us Yes. who's your national director for Miss Grand International in Mexico? You. Lupita Show. Absolutely. Dejen de estar chismoleando. So, please, Ah, exciting. dejen I'm de waiting to estar see who's chismoleando. gonna be represent Mexico for MGI Grand International this this year. year. Very soon, you Yeah. will have a big show to select our Can't wait delegate. to see you. Okay. Great. Nice Thank to meet you. you. Welcome to Mexico. Thank you so much. Ahí están, muy contentos. La gente luego de repente ¿Cómo se cree quedaste? o considera la gente de repente que deseamos que a Lupita le vaya muy mal. No, simplemente que se hagan las cosas como deben de ser y que si ahorita ya le había caído y le había llovido mucho sobre mojado, lo importante es que si va a tener a esta chica que van a designar, pues que no se le sigan renunciando las candidatas que han estado haciéndolo y que pueda sacar adelante la firma. Lo dice Nahuatl muy claro, por este año. Pero sería importante que haga un gran papel Lupita y empodere a su marca con esta oportunidad que le da el único gran slam que tiene pues con ella, ¿no? Pues bueno, Bueno, y también Miss tienen International, el Miss International. es algo que es muy cierto, ¿eh? O sea, este año, Sí, el próximo año, quién sabe si sigas con nosotros. sí. Sí, y de hecho se había manejado que era anual y que así lo va a hacer con todos los países para que la calidad esté ahí y también para ejercer cierto temor de que no se sienten en sus laureles a creer que ya lo tienen por determinado tiempo, cuando él sí lo hizo por 5 años con Anja Capón del Miss Universe. Es que así le haces, a veces lo que a ti te interesa, lo que a ti te mueve, pues lo quieres con las condiciones que a ti te convienen. Pero cuando a ti te conviene estar 5 años con Miss Universo, pides lo que no ofreces en tu casa, pero somos humanos y estamos puliendo el alma. No, pues yo sigo en Impacto, o sea, ya juegan con mi mente, con mi cerebro, ya no sé qué está pasando. O sea, Ya no va a dormir David por el impacto tan fuerte que le ocasionó esa reunión. Es que no, jamás me hubiera imaginado lo que acabamos de ver. Sí, pero qué bueno, la verdad, yo ya les había dicho, es demasiado lo que ha estado pasando Lupita en estas semanas. Es demasiado, es una tras otra y pura mala noticia y luego dice, esto ya es demasiada, ya el destino se está ensañando muy feo. Pero miren, aprovechó que trajeron a Nahuatl por algo de Miss Universe. No creo que haya sido por parte de Lupita No. un evento o sea, obviamente Lupita aprovechó en un Vips la vuelta. Sí, y hicieron muy bien, es muy buena estrategia. Y a Lupita se le nota tranquila, también ya se mereció un respiro, porque ya yo lo platiqué en la mañana con unas personas, ya me da hasta pena, ya me da compasión. Yo entiendo que la señora tiene que aprender grandes lecciones en su vida, pero pues la vida sabrá cuándo. Pena, compasión, está muy cerca de lástima, ¿eh? No, bueno, por ahí va, aderezado. Pues sí, porque te da compasión, que es una especie de lástima, ay, tampoco es para tanto, pero les dije, la vida no te da lo que no te mereces y no te pregunta cuándo te va a dar la dosis. Y a la señora le está tocando muy fuerte. Y ahorita que la vi otra vez, como que, oye, necesitaba un respiro. Sí. No, y aparte ¿verdad? que yo creo que también estábamos todos pendientes o sea, de que me sorprende, creo que lo que me sorprende es ese aferrarse a que no se acabe su certamen, a que Mexicana Universal, que ya no debería de ser universal, pues continúe. Entonces sí estoy impresionado, aparte que Lupita todavía con ese dejo de vean, es que no se le va a escuchar nunca. No aprende, y así de
Aquí él está diciendo que yo soy la directora y que este año vamos a tener concurso y que va a haber representante de México. Pero pues entonces ahí ya me hago bolas, pero pues negocios son negocios y pues una cosa es Miss Grand y otra cosa es Miss Universe. Sí. No, y los cambios, Nahuatl como dice una cosa hoy, dice otra mañana. Ahorita tal vez tiene que cumplir, no tal vez, tiene que cumplir con el contrato que tiene con Mexicano Universal. Ándale. Y también, pues de alguna manera es bueno que lo vea Raúl Rocha, que vino a México y que su franquicia es muy redituable y que él vino a resolver cosas. O sea, eso también te permite lucirte con la persona a quien pues realmente admiras más que a ti mismo, porque él es el dueño de Miss Universe. Sí. Y entonces, esa interacción y ese poder que se muestra hacia la directora nacional, que para colmo fue la primera Miss Universo de México, son muchos elementos que le sirven a Nahuatl, que le funcionan a Lupita, que también le dan una caricia a su muy lastimado ego, y entonces, pues, creo que está bien que haya pasado eso. Pero pues mira, ahora más vale que ahora sí haga concurso, porque no creo que Nahuatl le vaya a pasar una designación. Pues se supone que él y Teresa es lo que habían dicho, que van a elegir a la chica el viernes, mañana mismo. Ahora, ¿dónde la van a hacer? ¿En un restaurante? Porque Lupita ahorita no tiene la solvencia para aventarse un eventazo. No, y no tiene la humildad para buscarle favores. No, porque se cerró muchas puertas. Se cerró muchas puertas. A mí nadie me mandó oficio, pero me estaban diciendo, oye, es que la casa de Cuernavaca, pues la tiene muy abandonada porque no tiene para el mantenimiento. No me consta, no he ido, no me habló Lupita, no me mandó fotos, nada. Pero entonces dices, no, pues si es que mantener casas, si no tienes una economía estable, una casa cuesta mucho. Y si es tu casa de campo, pues qué nice, porque es una casa que no habitas tanto y que tienes personal, que como quieras se gasta agua, luz, el mantenimiento, pintura. Cuando no las habitas, te resulta que hay una fuga de agua, de gas, o sea, todo les pasa a las casas. Entonces, tener una casa de descanso, para mí es un gran lujo. Y si no tienes una economía desahogada, se te convierte en una pesadilla tener una casa de descanso. Oye, pero lo que sí es una lástima y una pena son el tiempo de espera de todas las candidatas. O sea, y sí, como comentan, es que ya es muchísimo el tiempo, una lástima en verdad que, por ejemplo, una chica de Sinaloa, que es la que era nuestra gran favorita para que fuera al Miss Internacional, para mí era rostro para internacional. Sí. Yo no la veía para el Grand porque sí estaba muy bajita para el Grand. Sí, claro. Pero Oigan, sí para el internacional le veía todo el tipo de belleza. Me puse a escuchar lo que decía Lupita Jones y sí dice que va a haber un gran show para elegir a la Miss Grand. Bueno, qué maravilla. Porque, pero me quedan más dudas. Pero así lo dijo, ahorita en el video que pusiste. No sé si lo hagan tanto como para mañana. No sé si lo hagan mañana, como habían dicho, a lo mejor va a ser la próxima semana, para que se den tiempo de preparar algo muy bueno. O van a aprovechar que está este señor para coronar a la chica, pero ¿quién será? Y no va a ser, pues sí va a ser designación, no sé. Sí va a ser designación, o a menos que haga un certamen con 6, donde hagan pasarelas. Digo, si van a hacer show, yo creo que Nahuatl como es Nahuatl, sí van a salir en traje de baño, van a salir en traje de noche, 6, las que sean, van a quitar a 3, poner a 3, luego les van a hacer una pregunta de la paz y no a la guerra, y luego, o sea, de que van a hacer show argüendero, lo van a hacer. Digamos que van a hacer la selección con las chicas que han estado mencionando. Sí. De esas chicas, ¿cuál ven ustedes para un Grand? No, es que yo aquí tengo una duda, porque no sé si van a ser las que se están diciendo o van a agarrar a las que quedan de la generación nueva, porque no son las mismas. Dicen que ella. Bueno, ella la ponen porque pobrecita, pues nunca fue un concurso, que deberían de mandarla aunque no gane ni haga nada, pero se ganó su banda, se ganó su corona. Pero es una deuda de un certamen que ya no alcanzó a cristalizar. ¿Que ni existió? No, nada. ¿Cómo le pones una corona a alguien de un concurso que no existe?
es que las cosas no le salieron como lo había planeado, puesto que me consta por mi relación con algunos certámenes de Sí. Mexicano Universal en Estados Unidos, se creó el equipo, la infraestructura de quienes iban a manejar a cada una de las candidatas por estado en Estados Unidos para seleccionar a nuestra Latinoamericana Universal de Estados Unidos. Y, Sí. o sea, iba a ser también un nacional allá para nuestra Latinoamericana Universal. O sea, el proyecto era en grande, estaba ya muy bosquejado. La cuestión es que se fue quedando sin dinero la Organización de Mexicana Universal y se vino todo para abajo. Y luego Osmel, Osmel se fue a Miss o sea, Universo todo y se cuatrapeó. ahí la dejó con la idea, porque era un proyecto de Osmel con Lupita. No, Sí. y Que quería aparte, hacer la competencia reina hispanoamericana. Oigan, y si no le agregas el estar haciendo otras actividades que nada tienen que ver con los concursos de belleza, obviamente no iba a funcionar, no iba a salir, porque si quieres hacer algo te tienes que involucrar muy bien. sí, No pero lo hizo. Lupita se metió a las leonas porque también me lo contaron, no es que yo no me mandó oficio, que en sus números rojos ha vivido de las leonas. O sea, por eso agarró la gira en Estados Unidos y no suelta las leonas porque tiene que seguir comiendo. Me hablan, tú no sabes el nivel de falta de dinero, de solvencia que tiene Lupita. Le digo, pues no, y no le deseo a la señora nada. Y vienen y me lo cuentan, pues porque tengo coronas de la belleza, porque soy cuquita, por todo eso vienen y me cuentan toda esta información. Les digo, hasta pareciera que creen que yo deseo que le vaya mal, pero no. Simplemente te das cuenta que cuando haces las cosas mal, pues todo va a venir en una avalancha mal. ¿Verdad? Digamos que le dieron una dosis de humildad forzada. Hijo, pero ahorita con la reacción ya viendo a Nahuatl otra vez se empodera, otra vez se sintió y vuelve a atacar. O sea que es muy difícil de doblegar esta mujer. No aprende mi querida Lupita, y mira, la respetamos, la queremos porque fue la primera Miss Universo. Yo de verdad la admiro, pero bájele tantito a ese humor, no le ayuda mucho. Oye, me llama la atención cuando todo el mundo dice, es que la respeto porque fue la primera Miss Universo. Si hubiera sido la segunda, o sea, a mí el hecho de que fue la primera es porque, bueno, ella ganó. Ya el número de reina nacional, pues ya, fue la primera. La respeto porque fue la primera reina. Y si hubiera sido la segunda o la tercera, pues es como Pues que no, esa parte no la acabo de entender, como que se hizo diosa porque fue la primera. Y yo digo, pues pudo haber sido la segunda, de la pues no, tercera. porque cada una tiene su lugar y como ella lo ha Claro. dicho, la primera siempre va a ser la primera. Y Pues, y la segunda siempre va a ser la segunda. O sea, Jimena Navarrete siempre va a tener su lugar, Su Andrea lugar, Mosquera va a tener su siempre. lugar, pero Como Lupita también fue Y la las primera Tocuyo mujer siempre van a ser los Tocuyo. que las destacó. Tocuyo siempre van a ser las Tocuyo. Sí, pero a mí me llama la atención porque fue la primera, pues pudo haber sido la segunda o la tercera. Bueno, Es una observación, es como cuando dicen, David, es como cuando dicen también la ex Miss Universo. No, nunca son ex Miss Universo. Es la Miss Universo 1991. Es la Miss Universo, o sea, no, nunca dejan de ser la de su año. Que no sea la reina en funciones, esa es otra cosa. Oye, Cuquita, pero es lo mismo cuando dicen, es que es México y hay que apoyarla. Tampoco. No, tampoco. O sea, si no te gusta el candidato o la candidata de tu país, o el presidente de tu o el país, deportista, o el artista, o lo que sea, no es a fuerza, o sea, no es de que te tiene que gustar. Con el fútbol, ahora que trabajé, bueno, ahora hace 4 años que trabajé en un equipo de fútbol con comunicación social, me decían, pero es que siempre le tienes que ir al Correcaminos, así se llama el equipo. ¿Por qué? Si están mejor los Pumas, si Oye, está pero mejor el Tampico Madero. ¿Correcaminos está actualmente en segunda o tercera división? Yo creo que como en quinta, no sé en cuál, no sé en cuál está, pero me decían, le tienes que ir porque eres de aquí, pero ¿por qué? Les digo, nadie le tiene que nada. Sí tienes que solidarizar con tu comunidad, pero no te tienes que enceguecer. Entonces a mí me pasa exactamente lo mismo. Claro, tampoco es que le tire tierra, es lo que me pasa con la gente. No apoyo a tal equipo o a tal candidata, pero tampoco le tiro tierra y mejor apoyo a quien yo. Le echo las porras a los Pumas en vez de a mi Correcaminos, por ejemplo. ¿No? América.
o al América, o al Cruz Azul, o así, porque me decían, pero tú cambias de equipo cada vez, pues de acuerdo a la alineación. No, convenenciera. No, no es conveniencia. Si vas a admirar a alguien es porque es la mejor opción que hay. Entonces yo tengo camisetas de todos los equipos. Así es mi muy particular manera de pensar. Soy auténtica, revolucionaria. Así es. Chapulina, todo soy. Pikachu dice, saludos, Luego Ramos. no vas a estar hablando, ¿eh? Saludos, Ramos, se saludan por acá. Dice por acá Pikachu, bien Cookies, Vanessa Ponce no se la pasa rastregándole a todo mundo, que fue la primera Miss Mundo y la Lupe sí, pues sí, chicos, sí. Dicen que en su tornaboda no se quitó la corona de Miss Universo, ya hasta parecía Cuquita Pons, qué barbaridad. Sí. El respeto se gana, dice Pikachu. Dice acá Oca Perva, Diana no creo que la dé, se apaga en grupo y en oratoria. ¿Quién es Diana? ¿Qué Diana? Diana es la chica de Guanajuato que era Ay, la gran no. favorita. A mí ella nunca me dio el tamaño de reina de belleza. O sea, alta y bella sí, pero hasta ahí. Le faltaba mucha seguridad, mucha estructura de cómo manifestar sus ideas. Le hacía falta hasta buena pasarela, ¿no? Más que era un bellezón maravilloso. Dice Iván Chávez, pues sí, es de las que está nombrando, la mejor sería Diana. No, a mí no. ¿Quiénes están mencionando? Ciudad de México, Ángel. ¿Cuál? Es que son diferentes ¿Cuál Ciudad de generaciones. México? Ah, sí, la chica que fue a Miss Orb y que también fue a Charm. Ajá, a ver, Sí, voy a ella, ver si los ella. encuentro. No, ¿tienes tú la imagen? No. A ver, creo que Ahorita por aquí, encuentro creo el que aquí top tenía, creo que tengo 6. la que decía Fake News, pero a ver, déjame ver, quiero quitar de aquí. Ah, sí, permíteme, por aquí la tengo. Sí, porque ahí venía el fake news, pero ahí mismo, ahí viene, déjame ver. Mm, A ver, aquí mismo. Ay, pero no las leo, no llego hasta allá. Estos lentes no son para leer. Resulta y resalta, Lupita. Ah, sí, aquí están, Dice, ahí están. Pero para esos momentos de las seis, angustia, las 6 chicas son Carolina Pérez de Sinaloa, la que fue a muy reina bien. hispanoamericana. Hispanoamericana pasado. Ah, sí. Claudia Lozano de Nuevo León. La que quedó de virreina de Sofía Aragón. Ah, ella es buena. Diana Robles de Pero es Guanajuato. huevito sin sal. Es lo malo que es muy huevito sin sal. Diana Robles de Guanajuato, muy bonita. Otra huevito sin sal. Fernanda Mejía de Nayarit. Ah, es la No. que iba a ir a nuestra latina, ¿no? Ah, sí, la que ganó después de Ángeles, La que ¿verdad? ganó después de Ángel Castro. Ajá, de Ángeles Castro. Verónica Gamboa de Nayarit. Ella es, perdón, me confundí. Verónica Gamboa es la que ganó después de Castro. Y Fernanda Mejía de Nayarit. ¿Cuál es Fernanda Mejía? Esa no me suena. Y la última, que igual y no sé, Shadani Saucedo, que fue a Sí, Miss Org. Shadani podría ser, fíjate. Pero a ver, ¿cómo se llama? Vamos a buscarla. ¿Fernanda qué? Mejía. Fernanda Mejía de Nayarit. Vamos a ver si aparece en el Se me Instagram. hace muy bajita también ella. A ver, creo que sí, es una muy seguida aquí por... Era de un cuerpo, ¡Ay! pero muy bajita. Oye, pero pues ninguna tú, a lo mejor nada, no, es que a mí nunca me Oye, pero gustó. ¿qué Nunca Fernanda me Mejía no es gustó. la que está ahorita en Miss Universe? No, Mira. Fernanda Mejía. Ah, no, ya me acordé, ella es doctora, esta niña, miren, ahí les va, ahí les va. Vamos a compartir la pantalla. Sí, es muy guapa, fíjate que ella no me molestaría que fuera. Ella o Shadani podrían ser una gran opción. Pero tú crees que Shadani podría ser una gran, no la veo como una gran, fíjate. Me Pues parece es que muy de las que más mencionado, o una que podría funcionar es Carolina también. Es muy preciosa la Shadani, me gusta mucho su físico, pero no la siento, no sé, como dices tú, huevo sin sal, pero sí es muy Eh, bonita. pero es más huevo sin sal las otras dos, la de Nuevo León y la de Guanajuato.
Sí, son Pues muy así la huevitos foto Instagram. que estamos viendo, pues sí me da mis granas. Ella es, vamos a ver más fotografías de ella. A ver, Ella tiene un cuerpazo, y tiene cuerpazo, ¿eh? Y es doctora, ya me acordé. pero es bajita. Ahí está. Sí, necesitamos una alta. Entonces, Carolina, que vaya de Carolina. las que están. Me gustaría en todo caso, Carolina daría buen show para, Ya sé quién es. Carolina daría buen show para el certamen. A la hora de hablar, ahí estaría el problema. Sí, porque Fíjate parece que está resfriada siempre. Está como Fíjate que resfriada, como que se ahoga, como que se pone muy nerviosa, muy mal. sí, esa chava, lo único que tiene es la altura, porque a mí ni siquiera de rostro me llama la atención, fíjate. No, Se me a hace ella muy y tosca. trae buena pasarela. Ella se atora en la expresión verbal. Sí, pero ella ya contó, dijo que pues así es su tono de voz, que no lo puede No, no, cambiar. sí, así es. Nos dio queso a todo mundo. ¿Qué tal? Ajá, sí, sí. Pues Es no, la, yo creo que de Ana todas, Gabriel de los concursos de belleza. a mí me gusta Shadani físicamente. De las 6 que hay, me gusta Shadani. Shadani. ¿A ti, querido Jorge? ¿Sí las escuchaste? Sí, pero es que no hay una que yo diga, ella es para un Sí, no, gran. no hay Chadani ninguna. Chadani me parece una chica muy elegante para el concurso Miss Grand. Carolina, ¿qué es apellida? Pérez. Carolina Pérez. Sí, fue Vamos a ver. la chica Y que... quiero ver si tiene material nuevo que podamos revisar. Ahí está en Reina Hispanoamericana, precisamente. Oye, no ha subido más material. Bueno, tal vez este sea su perfil de reina A lo y mejor tenga está otro. fijado, querida Cookies. ¿Está Ahí qué? busca. Ah, que Fijado. está fijado, sí. Mira, ella es impactante y sí la veo como reina grand. Hasta la etapa de hablar, pues ya bajamos los banderines. Sí, querida Coquita, correcto. Le invertimos 2 quincenas de llamadas, de todo. Nos instalamos en Filipinos y después, ya a la hora de la expresión verbal, ya nos vamos a comprar unos tamales, tostadas y demás. Ya sacamos los cacahuates, las palomitas, a ver Aguates quién y va. muy bien. Y listo. Y que Y siga el listo. evento. Y que siga el evento, que triunfe. Porque si es, a mí me gusta ella, mira, no es bonita, pero producida y en el escenario convence. A ver, dale. A ver, Es ahí se una ve. reina que sabe, es una reina que sabe concursar hasta la pregunta. Ujú. Ay, esperen. A ver, aquí se ve Pues guapa, miren. lo más nuevo es lo que pusiste, sí. Mira, ahí Sí, se ve está, miren. bonita. Sí, tiene los, o sea, ella sabe concursar. Es muy Ella guapa. sabe, sí, era favorita en Reina Hispanoamericana hasta que llegó el micrófono. Aquí se ve bien, fíjate, me gusta mucho su Sí, estilismo. Así como se ve, así se ve bonita. sí, El pelo, así me gusta cómo se le ve. sí, es muy bonita. No, pues ya Muy cambié de bonita. decisión. Ella, entonces. Sí, a mí de todas las que han dicho, creo que me inclinaría por. Y Shiadani, si pule algunas cositas que de repente como que se Más perre, podría, más le perre. faltaría un poquito de parricidia, que sé que la puede sacar, pero creo que a Nahuatl le va a encantar Carolina. Es ¿Tú muy el crees? perfil de lo que le gusta a él. Sí, y que es un monumento, ¿no? Sí, Gigante. le va a encantar, van a ver cómo esta niña. Si son las 6 que Mira, mencionan, sí, ahí, vela. cuerpazo. Ya se le imaginó en Tailandia, Nahuatl, y ya Ya, va a cuerpazo, decir, ¿eh? mándamela, Lupita. Y pues qué gran oportunidad para ella, ¿no? Imagínate de repente de reinas panamericanas saltar a Miss Grand. Claro. Si me la suelta Lupita, yo la pongo a practicar venta por TikTok y a darle. Sí es cierto, a darle. Sí, y a darle. La pongo a vender Maruchan y luego la Ándale. pongo a vender paletas payaso y muchas cosas de manera Sí. tal que ganemos el internacional. No me pregunten por la guerra ni la paz, pero yo ahorita así como no, la Maruchan con camarón, ultra picante y así, vámonos. Pero lo que yo no comprendo es por qué si tiene una generación activa, estás cogiendo gente de otras generaciones. No lo entiendo tampoco. No lo entiendo tampoco. A mí me gusta la chica, la de Hidalgo, Mexicano Universal Hidalgo.
porque la chica, la chaparrita de Livia Hay muchas guapas. Gavica, Hay muchas guapas en esta generación que no ha hay salido. muchas. Tengo Muchas una de mis guapas. alumnas que se va a salir mañana o pasado, La de la generación, la de la Sinaloa, generación 2023. Ajá, es Ya la la de chica. Sinaloa se salió hoy. Esa era, yo la vi y dije, oh, mira, sí está guapa. Livia Gavica se salió hoy, pero va a haber otro anuncio, va a haber otra renuncia ya oficializada. La onceava. Mañana o pasado. Sí, que dicen que ya van 10 que se salen, entonces sería 11. La onceava, va a ser la onceava, y Quedan Tamaulipas 21. también. Tamaulipas ya no tarda, porque hasta anillo de compromiso le dieron y todo. Sí, pues sí. Y lanzó disco nuevo, ya tiene un dueto. O sea, ya se le está, es que ya pasaron 2 años. 2 años. O 3, ¿no? Porque fueron elegidas en el 22. Oigan, David Alguna. ya David se aventó un trío y no dice nada. ¿Cómo? ¿Cómo que un trío? A ver, ¿por qué? Jorge, que está hablando. David. Ya lo banda, dice que manden a la Butterfly Halal. Oye, no. Uy, no, mijo, no. No, y me han dicho que últimamente está más llenita. O sea, Pues como es que no está en normal, ¿no? condición física. Con el paso del tiempo, pues ya se van descuidando. Sí. Juan Carlos Feregrino Olvera nos dice, llegó tarde, pero Lupita me deja siempre sorprendida. Llego tarde, pero Lupita me deja siempre sorprendida cuando estoy por echarle el puño de tierra. Siempre me sale con algo la mujer, pero lo de 2 años y nacional es imperdonable, ¿no? Y la verdad, la vida se encarga de hacer justicia, chico. Me encantó lo de estoy por echarle el puño de tierra, siempre me sale con algo. Así, Y ya no se lo tira. Igual que tú, Juan Carlos, coincido en tu opinión. Yo ya estaba echándole el puño de tierra. Y no se deja. No, bien. no, para nada. Hoy me habían mandado unas fotos, que les dije, ay, no sean malos, porque porque pues no venía al caso. A ver, ¿dónde está? No los borré, no. Donde me decían que así estaba, que la reina madre estaba terminando en esto. Ahora, ya la inteligencia artificial. Y les digo, no es para tanto. Y va a luchar hasta el último grado. Y es muy digno porque si alguien se ha puesto a hacer su certamen, como no nos gusta o sí nos encante, es ella. Y pues ya, es un proyecto. Cada quien dediquémonos a los proyectos de cada quien. Nos toca ser espectadores. Hay que aceptar que la señora, mientras fue la directora, pues sí dio unos eventos buenos en comparación con otros concursos. No puedes comparar Mexicana Universal con Miss México Organización, que sus concursos tristísimos, sin luz, sin nada, artistas que nada que ver. Pero ni siquiera Miss Universe México se puede comparar a nivel de Mexicana Universal. Pues fíjate que el del año pasado se me hizo menos fastuoso que el que fue Cookies en el 20. ¿Cuándo fuiste tú? ¿En el 23? ¿22? En el 20, ¿qué fui? En el 20. Cuando ganó Irma, ¿no? Cuando ganó Irma fue en el 22 entonces. ¿Verdad? O sea, tú que estuviste ahí sentada, ¿verdad que sí había más calidad escenario y todo que con el Cancún? Sí, sí, bastante. Muy desorganizado mi Marco Antonio, no Marco Antonio, Carlo Antonio Rico. Sí, muy desorganizado. Se veía que había una gran desorganización de producción. Sí. Se notaba, porque hasta Lupita quería ir a agarrar las cámaras. Pero sí. Pero con todo y todo, mucho mejor que el Miss Universe México, mucho. O sea, es que el señor Raúl Rocha es bien hocicón, habla mucho y promete mucho como buen empresario y yo soy responsable de mis palabras. Yo, David Ortega, lo estoy diciendo. Habla mucho, promete mucho y pues ya cuando viste, pues dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo nunca antes visto? Claro. A mí mira, nada más. Ahí ya dije, bueno, por ahí va el señor y es su evento. Pero decir que era de él el evento de las Catrinas, cuando aprovecharon a las chicas de Miss Universo para que hicieran parte del evento y decir que era su evento, ahí dije, qué horror, porque yo no confío en la gente que presume lo que no es de él. Entonces digo, ay, qué duro, qué miedo, porque ¿con qué seguridad haces negocio con alguien así? Pues yo creo que por eso hay excelente relación entre él y Nahual, ¿no? Como que son igual de empresarios. A ver, ya que estamos en eso.
Relación Lupita-Nahuatl. Relación son independientes. Y relación Nahuatl-Raúl Rocha. Son de la misma calaña, creo yo, las tres personalidades. Yo Entonces, siento que va a explotar una bomba atómica ahí, yo tarde creo o que temprano. a Lupita me le dan la vuelta, a pesar de que es perrucha, pero siento que debe tener cuidado, mucho cuidado Lupita con lo que dice, decide, firma y hace, porque el Nahual y el otro cuate, yo creo que ellos sí tienen su meta y pase por quien pase, llegan, ¿me entiendes? Entonces, aguas. Pero luego a veces las cosas detonan en cosas muy negativas. A ver, vamos a suponer un escenario. Un escenario. Resulta que Lupita, que deja muy contento a Nahuatl se le queda, oye, la mexicana que tiene mi franquicia, ella podría funcionarnos. ¿Por qué no la ponemos a trabajar con George Figueroa o la vamos metiendo para que ella coordine parte de lo de Miss Universo México? Estaría muy bien. ¿Cuánto tiempo le darías a que una Lupita se acostumbre a ser la empleada para hacer a un lado Mexicano Universal o tratar de vendérselos y que se lo vayan comprando? Vamos a suponer que así pasara. ¿Cuánto tiempo Lupita puede ser empleada? En Televisa, porque era un dineral lo que le daban, ganaba bastante dinero Lupita y le resolvían todo lo de nuestra belleza. Cuquita, creo que primero ocurre que Ant decida volver a ser hombre antes de que eso ocurra. Es que vamos a pensar así como lo más positivo. Pues lo veo difícil. Hay que ser muy realistas. Primero, lo más real es, le cumplen, que tienes saca candidato este año. Ya quiere ser hombre. Sí. Lo más real, Nahuatl viene, convive con Lupita muy bien, hacen la selección y el año que entra ya no se lo dan a Lupita, ¿verdad? Este es otro posible historia, un panorama distinto. ¿Qué otro podría haber? Porque también estaba escuchando, no, Raúl Rocha va a tomar el Miss Grand que para enviarlo a México. No creo que vaya a ocurrir eso, que se vayan a hacer el Miss Universe México y que de ahí sale la ganadora para el Grand. No creo que eso tampoco ocurra, la verdad. O quién sabe, digo, porque cuando ven dinero de por medio, George, pues todo puede pasar. Si ven negocio, son capaces de hacerlo. Y fíjate, por ejemplo, ahorita analizando el video que vimos de Lupita Jones, claramente fue iniciativa de ella hacerlo público. Se ve a Nahuatl. Claro. Es desde su celular. Sí, como de, a ver, rápido, que vean que estoy contigo. Y como que el otro lo agarró así como que, sí, tú eres la directora. Pero le dio su lugar y todo, muy bien. Está bien, o sea, pero siento que ya en la cuestión de negocios, a lo mejor como dicen ustedes, están apalabrándose porque ya tenía, pues la franquicia el año pasado mandó una chica, pues este año mandaría otra, pero ya como estamos viendo las cosas que se perfilan, yo lo que siento es que lo que están buscando ya es no meter a Lupita, sino sacarlo totalmente. Sí, totalmente. Mira. Y no creo que ella aceptara ser empleada. A mira, los pies. Ah, mira, qué rico. Hiciste unos pies muy ricos, ¿de qué son? ¿De queso? Son pay de queso, por eso me estaba desconectando cada ratito para estarlos checando en el horno y estar viendo que no se me quemaran. Sí. Mira, otro escenario, llevar las leonas a Tailandia. Dice el Lalo Banda. Internacional, ya manager internacional, el Lalo Banda. Algún día tenemos que probar tus pies y todo lo que hace muy rico, ahí horneado, mi querido George. Yo sí quiero probar. Pronto. Muy pronto. Por acá nos dice Víctor Márquez, aquí empieza el circo de chamana de la Nahuala. Se vienen argüendes a granel, chicos. A granel y a destajo. Se vienen señor, bastante. ¿Quién lo diría, no? Cuando lo conocimos y todo lo que ha generado ahorita es, yo creo que el más popular de todos los certámenes de belleza, este señor. Sí. Sí, no, y de producción y de todo lo que le ha faltado es, sí, él era productor de televisión desde hace mucho tiempo, de hecho comentan que él trabajaba en la televisora que ahora es de Anja Capón.
Pero ni era de Anya Capón la televisora antes, los dos eran fan de los certámenes de belleza. Sí. Y la vida los fue llevando hasta que, de hecho, Anya Capón le ayudó, ya lo he dicho aquí, le ayudó a armar el Miss Grand International. Wow. Entonces, el que Nahuatl caiga acá no es casualidad. Y ahorita que están hablando de Tailandia y la televisora de allá, ¿qué tan posible sea que no coronen a Vina en Tailandia? Yo creo que sí la van a coronar. Yo también, aunque hay chicas Pero poderosas. quién sabe, porque Nahuatl si no la corona es porque el Argüende le va a redituar cosas. Sí. Dice Juan Carlos Peregrino Olvera, Livita será Miss Universe México, y lo saben, la vida la ha hecho esperar porque le tiene algo muy grande preparado. Sus paisanas a muchas les falta preparación y ya fueron y vinieron, y ella que está lista, no. Es muy bella, ¿eh? A mí me encanta, Sí. me encanta esta chica de Sinaloa. Los pais de la queso. Exacto. César Navarrete, ¿cómo que todo lo hace muy rico, Cuquita? Todo lo que he visto que hace en el horno. Porque del otro es mi amigui, no, yo soy casada. Y felizmente. Monógama, soy monógama. Porque podría estar casada y andar con las bragas en la mano. No es el caso. No es. Dani dice, Cuquita, ¿crees que gane Basarte de la mano de Andrea Mesa? Yo creo que sí, yo creo. Como veo las cosas, yo creo. Pero que luego la Basarte, en mi opinión, le da 2 vueltas a Andrea Mesa en cuanto a preparación. Sí, y yo creo que sí estaría lista para traer mejor cuerpo. Nunca va a estar acinturada la Basarte, porque no es, su cuerpo no es acinturada, pero va a llegar muy poderosa y va a ser protagonista en Miss Universo, de mí se acuerdan. Y sí la veo coronada como Miss Universe Latina, salvo que parte del show sea no coronarla, ¿verdad? Pues sí. También. Sí, así es. O sea, yo la veo coronada, pero si parte del show es cambiarnos la jugada al último, pues también puede ser. Porque realmente, ¿qué tal que no haya ni interés por coronar a la que va a salir reina de Miss Universe Latina? Que digan, pues es por el show con Telemundo y tan. Y ya, porque tampoco es que considero que haya plan por parte de Miss Universe de hacer luego Miss Universo Asiática, Miss Universo Africana, Miss Universo Europea. No creo que haya planes. Entonces, que esto fue una gringada hispanoamericana de sacar un producto de Telemundo con la firma de Miss Universe. Tan. Eso fue todo. ¿Sabes qué prefiero, Cuquita? Prefiero que resucite en Nuestra Belleza Internacional de Univisión antes que ver otra segunda edición de Miss Universe Latina. Ay, sí, ojalá. A mí no. A mí desde que lo anunciaron, y no lo he visto, medio aquí me nutro y medio veo lo que me llega pues, para comentarlo con ustedes. Sí. Y para darme una idea si la Basarte sigue en mi preferencia y para seguir los pasos de Asia Redondo, que la quiero mucho, que la he preparado, que he visto su esfuerzo y para darle seguimiento y poderle comentar. Por eso lo estoy haciendo. Pero que me siente con Marco Antonio, vamos a ver la gala. Ay, no me gusta. Ni la idea de que haya una latinoamericana yendo a misiones, tampoco me gusta. Pero oye, como no soy socia. Qué padre se ve esa corona así, ¿eh? ¿Cómo la ves? No, está espectacular, está padrísima. Quedó muy padre. Voy a estar campechaneándola con la tradicional, pero pues ahorita más que es junio, el mes del orgullo. Yo creo que esa corona debería estar en los reinados gays de los antros y de los... ¿Verdad que sí? Yo lo pensé. Dije, esta corona deberían de traerla en la marcha del orgullo y todo. La verdad es que sí. De hecho, coronar a la reina de la marcha del orgullo, coronarla con una de estas. De hecho, qué lástima que vivas tan lejos, Coquita. Si no, ¿me la prestas para ir a la marcha? No. David, no seas gorro. Te diría, encárgame una en 2 quincenas. No, prestada, tía Coquita, prestada. Ya que a usted no le gusta ir a los eventos, yo voy y la luzco y hago promoción, coronas de la belleza. Pídale. Y al rato viene y me la devuelve un caguamón. Esa no es la corona que te presté. Es la que me encontré porque me la robaron. Acabé tirada en la fuente de la Diana. Así, amiga, es que en el cuarto oscuro no se veía nada.
Me quedé sin corona, Cookies, ni sentí. Oye, esto no sería terrible. El problema sería que salieras del cuarto oscuro y le estuvieran No, colgando unos pellejos aquí a la ay, corona. no, deja de eso, pero la corona carísima, ¿no? ¿Qué lío me meto? No, 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 no. Carísima. No, y Pero fíjate que fue una gran labor de la gente de la orfebrería, porque está precioso. ponerlas para hacerle los colores y que quedaran y que fueran y que vinieran y que acá y que Está la muy, monita, sí, muy, la verdad quedó mejor de lo que esperábamos. se Está ve padrísima, me encantó. Desde que, la presentaste cuando hiciste el en vivo de Sábado, Perú, ¿no? en lo de Perú. el domingo que fue lo de Miss Perú. Ajá, la estaba viendo y yo dije, wow, qué bonita. Sí, Sí, quedó bien bonita que quedó. Y y se fíjate ve que a esta le pude dar mejor eh, terminado acá ergonómico. Esta no me lastima para nada, esta quedó perfecta. Resulta que para que sean comercializables, este metal sí tiene tiene plata y el otro tiene oro, pero al final de la historia no es el oro puro, ni la plata pura, porque si no costarían el triple o cuádruple las coronas y lo que queremos es que la gente las compre. claro. Entonces, me producen a mí alergia. Entonces les tengo que poner todo un ribete de terciopelo y muchas cosas para poderla usar porque no tengo la protección del cabello. Entonces, todo eso, todo un rollo, pero queda hermosa. La otra de Cuquita ya tiene 4 años, no le he cambiado y sigue brillando tanto como esta, que está recién salida del taller. Los Está cristales hermoso. duran muchísimo tiempo. Claro que los tengo en su estuche y todo, para que, no sé, pues el calor, el polvo, la humedad, todo las viene afectando. Y me encantó que cuando las puse juntas, la tradicional y esta, me encantó pues que no, que brillan igualito. Dije, ay, mira, Oye, hacemos Cosita, muy buenas coronas. ¿Eh? ¿Cuánto pesa esa corona? Esta no, esta debe de pesar como unos 300 gramos. Ah, no es nada pesada entonces. No, nada pesada. Ay, no, lo que pesa 1 kilo es la de Miss Mundo, la que uso, la Ay, inventada. Oye, esa pero corona esa corona en también. mi mundo parece de señorita México de los 90s. No, Ay, le no. hicimos pensando, pero le hicimos pensando como en esos peinados de chongos que se hacían las señoras en los 60, así que era como un chongo así, y como tiene los colores así, dijimos, este es como 60, 70, así como esos refrigeradores que había antiguos. Entonces así se hizo la corona, pero dije, muy creativa, Cookies, y ahora la traigo como peor que el Cristo de la Semana Santa, Pues de no nos vamos Iztapalapa. tan lejos. Así se coronó Tailandia con el chongazo, porque sabía que era para ella. Ándale, así Esa no desde corona, el vestido. la corona de Miss Mundo es tan hermosa, Cuquita. Yo que la vi porque la traía Vanessa Ponce de León. Sí, Es hermosa, ¿eh? O sea, ya cuando ves una corona en vivo y a todo color, dices, ¡ay! Quedas como estúpido ahí viéndola así. esta es nuestra réplica. Ah, me encanta. Esa corona me encanta, me Esta encanta. es nuestra réplica. Se ve Y hermosa. la verdad sí nos quedó también muy, muy parecida. Y y por ahí luego nos sacaremos otras inventadeces. Es que luego ya la gente nos está sirviendo mucho, nos encarga coronas personalizadas, pero lo bonito de esto es que nos dice como la corona de Miss Universo de tal país. Entonces ya la referencia es muy exacta, muy clara. Ah, ya, súper. Entonces Oye, dices, ah, ya sé. pero también hay que decir de qué año, porque con eso de que están cambiando coronas cada rato. Ya no sabemos, sí. A ver, aquí ya que están contando. Es cierto, excelente trabajo de la Corona Pride. Felicidades a Cuquita. Ah, pues miren, quedó mejor de lo que esperaba. Yo hasta pensé a lo mejor ni queda bonito y ya, la desechamos. Pero quedó muy nice. No, quedó muy padre. Se ve muy Quedó bien. muy bueno. Sí, quedó muy bien. Por acá Oye, comenta esa sería la corona para los en vivos como este, ya para las finales y transmisiones, la oficial. la oficial. Y para la chacoteada y argüenderismo, aquí. Exactamente. Es la Corona Pride Chandelier, ya significa la del argüenderismo. Exacto. Acá dice, Rey J. Aguilera, Miss Universo tiene que sacarse la espina de Miss Mundo. Van a coronar a Vina como Miss Thailand y luego Miss Mundo. Recuerden mi mensaje. O sea, se refiere a que van a sacar también a una Miss Universo tailandesa. Ujú. Es lo que entiendo, Sí, ¿verdad? Que dice Rey. es lo que se está rumorando ahorita en el submundo de la jotería de certámenes, que Sí. va a haber dos reinas, como lo fue de Venezuela,
ahora con Tailandia. Sí. Cuquita, Y de diferentes organizaciones. ¿Qué pasó, George? por favor, te quiero un día que vayas a una presentación de las Leonas en Cuquita con Corona. Uy, Imagínate. No, pero ahí tendría que ser en vivo y todo para que lo que ocurra sea un show en vivo. Que alguien esté grabando. 3 millones de viewers. Sería maravilloso. sí. Y llego Y en así. primera fila. Llego rugiente. Ya llegué, Lupita. Tu reino Oye, universal Y eterno. Lupita, algo que tienes de que si se sorprenden del rostro de desagrado de Génesis, Lupita dice, quítate ahí te voy, porque hace unas miradas y unas caras matadoras. Cuando algo Sí, no le gusta. sí, o sea, no, y no lo puede controlar, ¿eh? No Porque puede. hay gente que lo controla y luego explota, pero ahí en ese instante se le cambia la cara. Oigan, ahorita antes de que se me olvide, hablando de algo que dijo Jorge al principio del programa, que Miss Universo está yéndose por bellezones, pues entonces Perú sí ganó por bella, ¿no? O sea, ahora que lo estoy analizando, de las tres, yo creo que era la más bonita, ¿no? No, a mí no me parece la más bonita. De hecho, Rostro. la acabo de invitar a una entrevista y dije, quiero, si me acepta, entrevistarla y decirle, no eras mi favorita, pero sé que nos puede sorprender. Porque pues siempre hay que dar el beneficio de la duda, chicos. Sí, claro. Ni modo que le diga, tenía tantas ganas de invitar a una aplaudidora, pues imagínate. No. No, pues no se puede. Pero sin embargo, qué bien que las motives a que, a ver, ¿cuántas mexicanas no ha habido que nadie cree y a veces seguimos sin creer y otras No estés veces nos hablando sorprende? de Sofía Aragón. No estés hablando. Bueno, a ver, a mí Sofía Aragón no me gustaba. A nadie le gustaba. A nadie Cuando le ganó yo dije, ya van 2 que me pasan con Lupita, bueno, así que me acuerdo que les fue bien, con Lupita y con Sofía, ¿eh? Yo cuando Maribel. coronaba a Sofía dije, aplaudir se ha dicho. Cuando ganó Sofía, me acuerdo que nada más su diseñador y su amigo y yo éramos los más felices del lugar y todos los demás así como impresionados porque había ganado Sofía, ¿no? Nadie lo esperaba. Entonces, En el instante que la veo con la rinoplastía, en el instante que la vi, en ese instante nos va a ir muy bien. Dije, nos va a ir muy bien. Y se hizo lipo en muslos, se hizo lipo en abdomen, porque lo tenía gordito, y llegó muy correcta. O sea, trabajó como se tiene que trabajar. ¿Sabes cuándo yo empecé a creer mucho en ella? Cuando visitó las instalaciones de Miss Universo y que Ajá. la vi yendo a platicar muy amena junto con Catriona, dije, aquí está. Sí. que Lupita Yo en cuanto Lupita la presentó ya con la nariz así, dije, tenemos una reina bien poderosa, porque Sí, yo sí. sabía que te convence de venderte algo que es tuyo. O sea, dije, esta chica con la labia que tiene, Ajá. a ti te vende tus pies, George. Es muy capaz de que sí, ¿eh? Sí, te los vende al doble de lo que te salieron a ti. Sí, sí, muy buena, pero ha habido otras que dices, no va a dar, y no dieron. Saludos, Débora. Sí, Rey J. Aguilera, la Toscano también, yo decía, ¿verdad? Y no. A Toscano le faltaba vivir, nada más. Porque le faltaba vivir. era una muñequita tan preciosa. O sea, yo físicamente cuando la conocí, o sea, pues sí, preciosa, pero le faltaba mucha experiencia de vida. Mucha. Cuquita tiene la corona de charola de Karin Ontiveros. Tengo una parecida, a mí me encanta. Tengo pues la de Miss Mundo la hice con esa forma, pero como está con perlas, como que no se nota. Realmente fue de esos diseños que a mí me gustó, pero que, aquí está, miren. Ay, pero es que todas las de Cuquita las tengo aquí a un lado. La corona de Karin estaba muy, muy exagerada, ¿no? Ni le quedaba. Es esta. Ah, esa es la de International. Sí, pero la hice yo de International. Es la corona de Karin, le quitamos lo del medio y le pusimos el logotipo de Miss International. Pero como no tiene el peluche rojo. ¿Mande? Así es la de ahora, ¿no, Cookies? No, porque no es de perlas. Ya no es la que conocemos desde hace 2 años, es nueva, es como esta. Es nueva, pero no es como esta, porque a esta le conservamos las perlas, ¿verdad?
En vez de tener la tela roja, le pusimos cristales grandes rojos. Así es, y le puse el peluche. Blanquito. ¿Se ve bonita? Sí, Se ve muy bonita. Me gustó mucho, pero la corona, la forma de la corona, es la de Karin Ontiveros. Oh, pues esta se ve más bonita, porque la de Sí, Karin vean, es la misma forma de la de Karin Ontiveros. Que a mí la de Karin Ontiveros a nadie le gustó y a mí me encantó. Lo que le falló a Lupita, creo yo que a la gente, es que esa corona es para que te la pongas perfectamente, hasta es más, yo me hubiera llevado a que la coronara alguien y en ese momento se la coloca el peluquero. O sea, agarra a Gil Romo, y Gil Romo en ese momento le pone la corona para que cuando ya vaya saludando de triunfo, ya la trae puesta como debe de ser. Pero la traía como sombrero de charro mal puesto, parecía Dayanara Torres cuando la coronaron igual. Y eso que traía chongazo, quién sabe por qué no le quedó. No, porque esa corona necesita los sujetadores a fuerza. O sea, esa corona por sí misma, esta no se puede poner como esta, que me la quito y no. Esa corona, la de Karin, se debe de poner con sujetadores, si no, no se pone la corona. Por eso la pobre mujer parecía que venía de Garibaldi con 2 tequilas encima. Sí, muy difícil. Sí. Entonces, pues así las cosas. Chicos, oye, pues qué buena sorpresa la que nos dio Lupita, ¿eh? Al menos ya tuviste ahorita tenía 8 minutos que había salido el video y ya nos informaste a todos que va a haber la primicia. México. Sí. Sí va a haber Miss Grand México. Agárrense, porque aquí va a estar bueno cuando sepamos quiénes van a concursar. Espero me inviten para echarme aquí un gallito con ustedes de quién es nuestra favorita. Hay que hacerlo y hay que verlo, y desde que digan cuáles son las posibles candidatas ya oficialmente, y entonces empezamos a analizar. Hacemos argüende grande, chicos, para Miss Grand México. Tenemos que ver y vamos a hacer nuestro certamen previo y vamos a ver qué tanto se parece a lo que ocurra realmente. Y que ojalá que este representante respeten su certamen y que no tenga nada que ver la cuestión de negocios y todo, y la dejen concursar y llegar hasta donde la chava tenga que llegar, y no le hagan lo que le hicieron a la de Michoacán, que ahí la dejaron pegada en el 23. Sí, pues sí, pero ahí no sé, ahí sí me gustaría saber qué pasó, porque bueno, ya luego platicaremos del tema. Ahí hay muchos asegúnes que yo tengo por ahí muy claros. Oigan, y se fijaron que hoy subieron un video en donde tú me lo compartiste, ¿verdad, Jorge? Un video en donde sale Melissa Flores diciendo algo que decían, una frase como de soberbia, que decían, ¿será que este año entrego mi corona o no? Y nunca la entregó, Y luego sale Lupita y dice, ¿qué dijo Lupita? ¿Será que alguien puede hacer las cosas mejor que yo? Porque hay muchas. Porque hay muchas improvisadas que andan por ahí, o no sé qué digo. Y oye, total, mira, qué fuerte. ¿Cómo te caería que fuera Melissa la Miss Grand? ¿Cómo qué? Que fuera Melissa la Miss Grand. No, pues ya que escoja la que quiera, pues ¿qué haces? O sea, no, para mí es una reina que también le falta mucho poder de reina, o sea, es muy flat, es alta y lo que sea, siento que emocionalmente no es muy firme. Claro. Eso es lo que yo siento. No es una reina empoderada que necesitamos para que gane un internacional. La Camila Canto, que la saquen de Miss Universe y la lleven. Camila Canto es una fiera, yo le tengo mucha fe incluso para que sorprenda en el Miss Universe México. Ay, Coquita, te confieso que ya es de mis favoritas, la Camila Canto, sí. No sé por qué Camila Canto es una gran candidata. Ella y Baja Norte, me gustan. Sí. Y Johanna, a mí me gusta Johanna, aunque digan que se veía muy grande, es otra de las que me gusta. Jalisco. ¿De Jalisco? Sí, Jalisco, ajá. Ella es muy guapa también, muy guapa. Sí, pero a mí si ganara Camila Canto me encantaría incluso. Sí, a mí también, fíjate que sí me gusta, y ella sí tiene esta perrez, sí la tiene. Sí, pero Baja California también, como tú dices. Fíjate que una que lo tiene todo, pero creo que no lo ha sabido potencializar, no lo ha sabido. Sí, eso, que lo traiga muy ensimismado ya, ese poder de reina, la chica de Aguascalientes, como que se me ha hecho muy flat. Sí. Como que se me ha desdibujado mucho. A mí, ¿sabes quién se me desdibujó? Veracruz. Yo tenía mucha fe en ella, pero ya
lo último que nos ha enseñado, no siento que acierte a un estilo, a un estilismo, a un look. Le falta esa asesoría, que la conviertan en Miss Universo. Sí, ella anda muy en gran. Ella me gustaba, pero ahorita Camila Canto ya me la saltó. Ya la Otra veo que más... me encanta, porque es inteligente, es divina, tiene todo, pero siento que le falta vivir, es la chica de Nuevo León, que es de los Altos de Jalisco, Fernanda Vázquez. Me sí, encanta, pero hay lagartonas que le van a ganar. Sí, ya, también ese concurso, ¿cómo lo estamos esperando, eh? Sí, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Víctor Márquez dice, yo preferiría más a una Prau que una Vina, que me parece una huevita sin sal, desabrida y todo lo simple de la vida. Pikachu, le tiraban mucho a hate a Sofía, bastante. Rafa Rafaels dice, era la más bonita de rostro, la de Perú, o sea, la que ganó era la de mejor rostro. Alguien Sí. tiene ahí una coincidencia conmigo. A mí me gustó cuando la vi en la autopresentación de la preliminar, dije, ella es, qué guapa está, pero ya luego, cuando ya la vi de cuerpo entero, cuando la vi en traje de baño y luego ya me bajó, puntos. ¿Sabes qué pasa? Que yo la veo guapa natural, no como la otra chica que quedó en tercer lugar, que pues sí se veía que estaba un poquito, o sea, sí era bonita, pero no sé. Bueno, está bien, qué padre es muy bonito cuando nos gusta una chica y luego así dices, ¿cómo te gusta? ¿O qué tiene? Sí, porque me acuerdo que todo el mundo andaba de mitotero ahí, todo el mundo decía esta, el otro, aquella, y USA como que nadie la quería y va ganando. Víctor Márquez dice, la Basigalupo, que es Carla, va a aplaudir a Tailandia. Pikachu, yo siempre creí que ella, pero por supuesto le ayudaron esas cirugías. ¿Te refieres a Sofía? Yo creo que Sofía, ¿no? Sí, a Sofía. Lalo Banda, a mí sí me gustaba mucho más que la Lozano. Ya cuando la miré con la Rino dije, va a ganar, así nos pasó lo mismo, Lalo. Porque de veras que la Lozano es muy bella, pero es un huevísimo sin sal. ¿Ustedes ven a Vina ganando el Miss Universo? Sí. Yo aquí ya creo más en la estrategia que en la belleza de ella. Bueno, según lo que dice Jorge del bellezón, pues si no hay nadie más guapa que ella, pues sí. Es que es bella, pero no es el super bellezón. Solamente es bella. Muy bella. Pero se sabe producir y sabe hacer buenas pasarelas, se hechiza, se la cree y lo consigue. Como oigan, hablando de super bellezas, ¿qué les pareció la Miss Portugal? Pues que está muy bella, la quiero seguir más. Ahora sí que me quiero poner a investigarlas ya bien, a todas, para saber de qué se trata. Pero como hay tanto certamen, luego se me enojan porque no le doy seguimiento a la reina de la arepa con pollo. Pues no. Oye, y el evento que está muy apagado es el Miss Estados Unidos. No he sabido nada de ese evento. ¿Cuándo es la final? ¿Dónde? Nada. ¿Quién iba a pensarlo hace 5 años? 3. Que el Miss USA ya no iba a generar expectativa. Y fíjate algo se puede morir, ¿eh? Era un preámbulo del Miss Universo. A mí me gustaba verlo. Totalmente. Para mí el preámbulo de Miss Universo eran 3. Miss USA en primer lugar, me encantaba. O sea, era como ya, lo más cercano. Luego, quería ver yo quién iba por Venezuela. Entonces, ver el Miss Venezuela era otro aperitivo muy sabroso. Y por supuesto que las 6 horas que Raúl Velasco nos hacía sufrir con el Señorita México. Pero también quería saber quién iba de tu país. En aquellos años no nos inquietaba mucho saber quién iba de Puerto Rico, no nos inquietaba Brasil, decía, ya la conoceré en el día del certamen, ya, ¿verdad? Era otra manera de vivir los certámenes. Y era otra producción, te tocaron buenos tiempos, porque ahora que yo lo veo en YouTube, la verdad eran bonitos, había me encantaba que empezaran con los trajes típicos, como muy Miss Universe de ese entonces. Sí. Yo sí soy mucho de eso, deberían de regresar, pero sí, a mí también me encantaba. Y tenían ese sabor de carnaval. Lo que hacía Joaquín Riviera y lo que hacía Raúl Velasco era muy carnavalesco. Y yo ahora que tuve la revisión de los Miss Venezuela con los periodistas, tan famosos Raúl Collins, con Julio Rodríguez Matute, con mi Elvis Luzardo, resulta que no sabes cómo me divirtió y me angustió
ver los problemas en los que metían a Gilberto Correa a la hora de leer los resultados finales, porque le pasaban una hoja, pero era otra, tachada la hoja, y entonces una que estaba en el camerino la traían otra vez de regreso. No, 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 no. Yo dije, fue un santo Gilberto Correa, porque yo por menos de eso les digo el precio. Pero qué Oye, cosas. esa parte en la que también estaba padre cuando cada jurado decía quién quería que ganara. También me estaba padre. Eso estaba muy bien. Decían San Luis Potosí, Tabasco, no sé. Y así ganó Puebla, ¿no? Entonces. Sí, que fue muy cardíaco. Que la Cetina también. Y Puebla en su mente ya sabía que había ganado y Sinaloa seguía haciendo las cuentas. Oye, al día siguiente el desayuno de la reina ganadora y le hicieron una toma de Sinaloa y ella seguía con la libreta. Sí, caray, pues ni modo, así es esto. Sí, Víctor Márquez. La Basigalupo nada más ir a aplaudir, comenta. Oco Perva dice, se rumora que mi Supra va a coronar a Tailandia. Imagínense que gane todas las coronas Tailandia. Ahora. No la veo tan poderosa, pero puede ser. Puede ser. Yo no veía poderosa a Indonesia y la coronaron, así que ¿Quién iba a decir que Tailandia se iba a convertir en una powerhouse después de esa Miss Universe del 80 y tantos que yo no sé por qué ganó? No, nunca lo entenderé. Yo cuando pusieron ese top 5 dije, la primera para México, sin lugar a dudas. ¿Sí? Y desde ahí conocí a mi psiquiatra. Sí. Ya, para poder sobrevivir. Si fuera Tailandia hubiera sido la otra chica de Corea, estaba más linda, ¿no? No. Eran 4 candidatas asiáticas y una belleza Miss Universo. Esa era lo que había. Ya. Sí. O sea, eran 4 asiáticas bastante X y Oye, México, Miss Universo. La de Japón, o sea, no. O sea, había bellezas que dejaron en el top 10. No, que dices que Jorge se me infarta con lo de los bellezones. No había. No. Yo cuando vi ese top 5 dije, México. Ya estaba yo. Haber dejado a República Dominicana y a la de Estados Unidos fuera de ese top 5 era un insulto enorme. Yo grité México primera Miss Universo. Traca, como dicen ahora los chicos. Así es. Josué Montoya, está muy fetichista esta corona con peluches. Ay, pues es que Josué, ustedes no saben. Nosotros la fabricamos y ustedes úsenla para lo que quieran. Josué se vio con la corona y unas medias blancas. Ya me la imaginé. No, te voy a decir con qué lo relacionó. Con las perlas. No. Bueno, también. Sí. Y el joyón rojo que tiene aquí. Y por otro lado también, ¿saben con qué la relacionó? Metal cubierto de peluche, esposas. Esposa asado, claro. Entre los 3 te armamos la fiesta, Josué. Josué, tú pídela, es más, te hago una promoción, la corona incluida con los dos, con las dos cosas, ¿cómo se llaman? Las cosas de las, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Gigantes incluidas. Las esposas. Las esposas, se me olvidó. Oye, ¿cómo se llaman las cosas? Con peluche. Sí, las esposas. Y también una ristra de perlas para que tú hagas lo que quieras con la ristra. Sí, imagínate. No, es una gran promoción. Va a ser la Erotic Crown. Ándale. O la Sado Crown. Ay. Sí. Así, Víctor Márquez dice, a mí me encanta la de Karin. Sí, a mí también. Me gusta mucho esa corona. Que se quede este panel. Dice por acá. Y ustedes que están aquí, que siguen, fíjense, hace rato iba a decir, ya nos vamos a ir, pero veo que siguen conectados. Todavía podemos estar unos 10 minutitos más, 2 horas, porque ya el tema, de hecho, ya se nos acabó. Pero pues aquí platicamos con ustedes. Víctor Márquez, qué hermosa se vio la Andrea Mesa en Miss Universe Latinas. Sí. Oigan, que hay un concurso que actualmente se está realizando en Colombia, donde un representante de México está muy fuerte, la verdad, y la final es este sábado. Sí, fíjate que me comentaste, pero ni sabía, no lo tenía planeado. Yo entrevisté a alguien de esa organización, no me acuerdo. Pues sí, al chico de Panamá que está compitiendo ahí, pero mejor el domingo, puede ser que el lunes el domingo en la mañana cheque
el certamen y lo podemos reaccionar en la tarde del domingo si gusta. ¿Qué Claro que concurso es? Se llama Mr. Model International. Ah, sí, el mexicano, Altote. Uno que Entonces, estuvo ahora que ganó Mauricio, este chico concursó por Quintana Roo, pero andaba como con unos, sin exagerar, traía como 10 kilos extras. Ah, ya. Estaba Perfecto. lonjudo, chichón, o sea, nada que ver. Y Ajá. entonces lo pusieron a dieta los de Miss México Organization, se puso a entrenar y bajó. de Andrés Traía, no me están hablando. bajó de veras, bajó de panza, bajó de boobies, porque también a los hombres se les hace boobies. Entonces, y yo dije, no, pues, ¿qué va a hacer? Pero pues resulta que, ¿cuántos meses fueron? Como muy poquitos. Pero Fueron como 4 meses y se aplicó. Y está con muy buen cuerpo en el certamen y pinta como posible ganador. Oye, y del Supranational de hombres, ¿cómo ves a México? Tú dices que va a ir a pasear, ¿verdad? Sí, Sí, pues sí, habrá una razón. A mí me convence mucho. sí, ¿te Además gusta? de que también he podido convivir mucho con él, Ujú. entonces sé el tipo lo que ha hecho, sé lo que ha hecho a nivel interior, cómo es. Me gusta mucho, le veo tiene mucho el prototipo del certamen, trabajó mucho el cuerpo que no le cuesta a él no le gusta ir al gimnasio, se puso a darle al gimnasio durante 4 meses y trae un cuerpo bastante bueno para el certamen. Sí, A digo, mí me gusta, es innegable pero que está altísimo, es guapo natural, o sea, es un chico guapo, o sea, ya de nacimiento, y se le ve, sí, ¿no? Su cuerpo, pero ya comparado con otros chicos de otros países, sí lo veo un poco como que lo veo, no, como que estoy aquí, no sé qué hago aquí, igual y es mi percepción, pero, sí. por ejemplo, Ahora, El chico Ahora, de de que hay Corea, chicos muy guapos, de que hay chicos muy guapos con un estilo más a lo que nos gusta de Mister, con el tipo de cuerpo como el de Francia, como el de Netherlands, como sí hay. Está el chico de Tailandia que es muy guapo, a mí me Corea parece muy también. guapo. Ahí chécate al de Corea, ¿eh? Del de Sí, Corea también está sí, ya me guapo. acordé de él, sí, puede ser, pero creo mucho también en Mauricio, creo mucho en él. Qué bueno, que Entonces, ojalá que haga un buen papel y hable el inglés por lo que veo, porque Venezuela sí, sí lo hablo. no lo habla. Venezuela no lo Ajá. habla. Ahora, pasa lo de siempre, chicos, y hay que aprender a hacer eso. Apoya uno a la gente por lo que quieras, a tu paisano. Pero también, si no ganan, no se acaba el mundo, pero hay que apoyar. Claro. Ahora, si no quieres apoyar, también se vale no apoyar. No, sí, apoyemos a México. Es un chico Sí, guapísimo, ¿no? ¿Quién no lo sí, quisiera de novio? Pero sí. sí lo veo un poquito como que a lo mejor y él es así, tranquilo, no se siente presionado, no se siente, esa vibra me No, da. no, no. Va defendiendo mucho ganar siendo auténtico, porque sabe cómo es él y no se quiere sobreactuar ni hacer Ah, no quiere forzar su personalidad para luego ya. decir, ay, si hubiera fluido como soy, Ya. hubiera ganado. Prefiere que si no gana como es, decir, pues yo hice lo que yo soy, Ya. ¿verdad? Él Porque así ganó el Nacional. En el Nacional lo tenían de favorito, pero había otros dos, tres que también podían ganarle. Y sin embargo ganó. Entonces dijo, yo quiero aplicar la misma fórmula, voy a ir como soy yo, para no decir, si hubiera sido como yo, tal vez hubiese ajá. ganado. Entonces, es su carta, Oye, y en el su caso de las apuesta. chicas, ¿cómo ves a México? Pues es una chica, no es la más bella, pero es una chica que a mí me gusta su esfuerzo y lo que es y la estoy apoyando mucho y nos puede sorprender bastante. Pero Sí, para se mí ve la que ganadora absoluta, ya me hicieron voltear a ver, es Brasil. sí, ya vi. Quiero Pero que sí, gane. Y la de si no México, gana, me voy a convertir en la peor hater que pueda haber. oh my God, oh Me voy my a poner God. en tóxica, toxicookies. Le voy a poner, Toxic untar veneno a la corona y voy a saludar a la gente de beso. y tramoya y bueno, no vas a soportar. No vas a, sí, ya lo tienes preparado. Claro. Hasta un espantasuegras que tramoya, Ok. tramoya va a decir. ¿Cuándo es Sí, la así va a estar. final, querida Cuquita? La En las, final de Miss Supra es el próximo viernes 27 lo vamos a ver juntos aquí todo el ¿En la mundo. madrugada otra vez? ¿O a qué hora? No, No, bueno, ya sí son 8 horas, que allá pon tú que lo hagan a las 7 de la tarde, pues Mm, acá no, -8 van a ser
Ya estoy como la mi Sinaloa. Yo también, yo A también. ver, entonces, Padre. a ver, a ver, vamos a por horas. Son las 19 horas. Menos 8, 19 menos 8, 11. O sea, las 11 de la mañana. Yo creo que inicia el evento como 9, 10 de la mañana, más o menos. Ah, A lo bueno, mejor la no. alfombra, ¿qué hacen? La alfombra, porque hacen alfombra roja. No, es buen horario, no a las 3 Y de el la de los mañana. chicos también. Al día siguiente. Al día siguiente, la cuestión es que si el viernes, pues va a haber gente trabajando acá en América, que lo van a estar viendo ahí, uno juega al gato y otro al garabato. Pero para el sabadito a gusto, a media mañana, nos va a quedar muy bien, Muy bien. ¿verdad? Y ya veremos, yo creo, confío y espero que le vaya muy bien a Angie y que se dé la satisfacción de paladear el sabor del éxito. No digo más. Y Mauricio, que ojalá nos traiga la bufanda. Puede ser, es probable, es posible. Wow. Wow, pues Que ya si gana Francia, que si gana Netherlands, bienvenido el triunfo. me uno al equipo México en Supranational y pues a ver qué pasa. Y este Sí, chico pues, claro. tiene muy bonita esencia, se ve que es muy tranquilo, muy tranquilo. Me gusta él. Nada más que sí lo veo en comparación de otros, Sí, no tan poderoso, pero de que es guapo y amable. sí. Entonces, mientras Pero sea esto, a comparación de otros, los otros ya traen experiencia de otros concursos, cosa que no trae el chico de México. Pero sin embargo, creo yo que va a gustar mucho Mauricio por su tipo Sí. de físico, por su frescura. No sé, lo veo como la Alicia Machado del Supra. Sí. Ándale, muy buena analogía. Me gustó bastante. Sí, 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 sí. Y además quiero verlo disfrutar el evento. Van a estar sus papás ahí. Este, es una familia bonita, es una familia de clase media, media alta, eh, hasta hoy. Y entonces, vamos a van a disfrutar, es una familia unida, de veras, es la familia tradicional que hay en Latinoamérica, de familia que se quieren, se apoyan, trabajan, tienen lo que tienen con base al esfuerzo, es su hijo, el papá está emocionadísimo, la mamá también. Qué bonito que lo vivan, porque de esas anécdotas y vivencias de la familia se nutre la vida. Entonces, qué bonito que lo hagan. Ya si se embufanda, qué bueno, y si no, la experiencia nadie se las va a borrar. así es. Ya el señor ya se hizo fanático de las transmisiones en vivo, el papá de Mao, de nosotros. O sea, el hijo gane, no gane, haga lo que haga. Hola, hermosa. Hola, princesa, ¿cómo estás? Oye, ¿Qué Cuquita, que tal? el otro día estábamos viendo un en vivo, bueno, un programa tuyo de los de antes, y te veía en la televisión y te decía y te saludaba. Ay, de Hermoso. veras, hermosa. Pues así, siempre te va a saludar tu tía Cuquita. Sí. Preciosa. Ya Hola. cuando crezca no me quieras apedrear, pero ahorita ¿Ya bien. vieron ya vieron que tiene mi cabello? Ya, ¿Ya? ay, ya vi, ya me mostró Jorge unas fotos de cuando era juvenil, ¿no? Trae unos caireles envidiables. Bueno, ella en bonita, ¿no? Ella en bonita, No, la por niña, supuesto. la nena. Ya el Ah, tío, bueno, algo se puede hacer con él. Que gracias a Dios salió muy bien de la cirugía. Gracias a Dios. sí, ¿qué tal? Bien, ¿eh? Y está muy, como que ya se recuperó muy bien, la hermosa. Excelente. Chicos, pues ya nos vamos, como siempre, qué gusto. Oigan, déjenos su like, somos más de 100 conectados, déjenos su like, por favor. Ah, les platicaba que el papá de Mauricio, Calvo Barrera, pues resulta que ya es fanático de Coronas de la Belleza, le gusta ver los certámenes con acá con nuestro equipo. Entonces, pues ya le dije que después de que su hijo se embufande o no, o lo que sea que viva la experiencia, dice que va a seguir viendo los certámenes de belleza a través de Coronas de la Belleza. Chicos, eso se debe también en parte a la gran respuesta de ustedes y a la bonita familia que hemos logrado y a esta comunidad de joyas de la corona, pues todo lo hemos hecho con ese fin y nos está saliendo y saliendo bastante bien. A mis chambelanes, muchas gracias. No, de nada, Coquita, y aprovechando lo que platicas, ojalá que el señor cuando regrese te cuente la experiencia en una entrevista, Y como desde el punto de vista de papá, cómo lo vivió, cómo fue, cómo se sintió. Así que bueno, y pues nada, sí, agradecido contigo por el espacio como siempre, Jorge, mis saludos para ti, abrazo y pues los quiero mucho. muchas gracias. Acá dice Pikachu, muy bonita la niña y Jorge, pues tiene salud.
Gracias a Dios. Sí. Es lo que decimos. Dice aquí, qué cosita tan bonita, y no estoy hablando del Jorge Víctor Vargas, y menos de cosita. A ver, ponte de pie, Jorge. Yo no tengo nada de cosita. Nada. Si se pone a hornear para tranquilizarse. No, de hecho es una gran terapia para mí, ponerme a hacer cosas, a estar creando cosas, me gusta mucho. Por eso a veces me pongo y hago los trajes típicos sin que tenga que Nada. presentarlos en algún lado. Y dije, ya lo usaré para algo. Claro, qué maravilla. Ya luego nos mostrarás parte de tus creaciones. Bueno, chicos, nos vemos el próximo miércoles, creí que es domingo. Nos vemos el domingo. Hoy es jueves. Sí, el próximo domingo nos vemos en nuestro maratón vespertino y ahí organizamos los contenidos. Chicos, pásenla muy bien y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Bye. Pásenla bien, chicos.